Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio presentan en directo Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Teleantioquia, pasión por lo nuestro. Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos a todos los televidentes, en especial a quienes están en el departamento de Antioquia. Teleantioquia, nuestro canal regional, continúa haciendo este aporte a la democracia, cumpliéndole a nuestros televidentes. Teleantioquia ha hecho una alianza con el periódico El Colombiano y con la cadena radial Caracol, para que ustedes, nuestros televidentes, tengan mayor conocimiento sobre lo que piensan los diferentes candidatos a la gobernación de Antioquia y el próximo 30 de octubre puedan tener mucho más elementos para tener su decisión de por quién votar, quién será nuestro próximo gobernador. Estamos pues a muy pocos días de la elección y Teleantioquia ha organizado dos foros finales sobre temas genéricos, sobre temas generales. Los otros foros eran sobre temas específicos y estos dos foros, el del día de hoy y el del próximo jueves, serán temas generales. Veamos entonces quiénes son los candidatos a la gobernación de Antioquia que nos acompañan en esta noche. Carlos Mario Estrada, administrador de negocios con especialización en mercadeo, representa al partido de la U. Sergio Fajardo Valderrama, matemático, con máster y doctorado en matemáticas, representa al Partido Verde. Rodrigo Saldarriaga Sanín, arquitecto y director de teatro, representa al partido Polo Democrático. Álvaro Vázquez Osorio, ingeniero, administrador y abogado, representa al Partido Conservador. Este foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia hoy durará 2 horas y tendrá varios bloques con preguntas de los periodistas, con preguntas del público a través de las redes sociales y con preguntas que se van a hacer también los candidatos entre ellos mismos. Invitamos inicialmente a nuestros televidentes para que desde sus casas o del lugar donde se encuentren le pregunten a los candidatos y formulen sus preguntas a través de Twitter y de Facebook en las direcciones que están apareciendo en este momento en pantalla. Nos acompañan en esta noche 3 reconocidos periodistas del departamento de Antioquia: Juan Guillermo Montoya, director de la cadena Caracol Radio en el departamento. Juan Guillermo, muy buenas noches. El periodista Fernando Cifuentes de Hora 13 Noticias y el periodista Carlos Olimpo Restrepo de la redacción política del periódico El Colombiano. El periodista y director de Teleantioquia Noticias, Víctor Jaime Vargas, quien habitualmente nos acompañaba en estos foros, se encuentra fuera del país cumpliendo compromisos académicos. Él estará nuevamente con nosotros el próximo jueves. Para recibir las preguntas de los televidentes a través de las redes sociales, nos acompaña hoy la periodista Claudia Arango, especialista en periodismo electrónico, quien pertenece también a Hora 13 Noticias. Pues Claudia, bienvenida y bendita entre todos estos señores que nos acompañan en esta noche. Saludamos a los candidatos a la gobernación de Antioquia, quienes están ubicados por orden de apellido, de izquierda a derecha. Están Carlos Mario Estrada Molina, está el doctor Sergio Fajardo Valderrama, el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín y el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Explicaré las reglas del foro para esta noche con las preguntas de los periodistas. Los candidatos están ubicados en orden alfabético por apellido de izquierda a derecha. Los periodistas harán 5 rondas de preguntas sobre diversos temas y cada ronda tendrá una contrapregunta por parte de los periodistas. Los periodistas siempre van a hacer una contrapregunta. Para todas las respuestas, los candidatos tienen 1 minuto para expresar sus opiniones. Para responder, los candidatos lo harán en orden alfabético, esta vez contrario, de la A a la Z, de manera inversa, de derecha a izquierda. Es decir, que inicia el candidato que está de último, en este caso el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Hay un reloj para medir el tiempo
que tendrá una señal faltando 10 segundos para que los candidatos puedan redondear sus respuestas. Empezamos entonces con la primera fase de este foro, que es invitar a que los candidatos se presenten en 10 segundos, como deseen. El doctor Álvaro Vázquez Osorio, 10 segundos para que ustedes se presenten. Un saludo muy cordial a todos los televidentes. Yo soy Álvaro Vázquez Osorio y aspiro a darle continuidad al exitoso gobierno de Luis Alfredo Ramos, que ha hecho una revolución en Antioquia que apenas los antioqueños empiezan a descubrir. Gracias, doctor Álvaro. Doctor Rodrigo Saldarriaga, ¿cómo se presenta usted? Bueno, buenas noches. Yo soy un indignado con la situación del departamento, con la situación del país, con la situación del mundo. En este momento creo que el neoliberalismo está dando los últimos estertores y tenemos que ayudar a morirlo. Doctor Sergio Fajardo Valderrama. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. Yo soy Sergio Fajardo del Partido Verde. Le apostamos a la dignidad del espíritu humano, a una Antioquia que es la más educada, que construye las oportunidades para cada uno de nosotros. Doctor Carlos Mario Estrada Molina. Buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Estrada. Deseo una Antioquia próspera, una Antioquia segura, una Antioquia equitativa, una Antioquia con oportunidades para todos. Soy un trabajador de equipo, me encanta trabajar en equipo. Muy bien, ellos son los candidatos a la gobernación de Antioquia y ahora les voy a dar 1 minuto a cada uno de ellos para que presente un diagnóstico de la situación actual del departamento, eligiendo el tema o los temas que a su criterio le merezcan la mayor atención. Inicialmente el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, ¿cuál es como su diagnóstico general sobre el departamento de Antioquia? Yo creo que el diagnóstico en él vamos a coincidir todos. 600.000 desplazados. El 11% de la población nuestra está en este momento en una desnutrición crónica, el 24,1% de toda nuestra población estudiantil está por fuera de la asistencia. El 82% de la pobreza en el campo es una situación vergonzosa, el 75% de la infraestructura está totalmente destruida, el 18% de población absoluta en el departamento es un caos realmente lo que estamos viviendo, 125.000 déficit de vivienda cuantitativos, 250.000 cualitativos, esa es la realidad que hemos vivido, pero la segunda parte de esa realidad es que los culpables de esa realidad son los gobiernos que nos han gobernado en Antioquia durante tanto tiempo, porque es que no pueden pasar los años y decir que no tenemos un responsable. Doctor Rodrigo, pero por lo que usted plantea, por ese panorama, uno pensaría que no se resuelve simplemente cambiando de gobierno, cambiando un gobierno por otro. Yo creo que se resuelve con una voluntad política y creo que sí. Cuando hay una orientación distinta desde el Estado se puede resolver. La prueba es Brasil. La prueba son países del mundo. Islandia hoy está resolviendo el problema. Un país que lo declararon inviable y sus habitantes se levantaron y dijeron: un momentico, la deuda externa la ponemos a un lado y vamos a hacer nuestra felicidad, y están redactando en este momento una constitución por internet con 100 sabios que están trabajando. No, sí se puede. O sea, cuando hay una voluntad política desde la dirigencia, cuando el pueblo decide poner esos dirigentes que los han traicionado durante tanto tiempo y decide ponerlos a un lado y entran los nuevos dirigentes a expresar lo que ese pueblo quiere, todo es posible en el mundo. Las historias de las grandes revoluciones del mundo son las decisiones de los pueblos. La situación era más crítica antes de la Revolución Francesa y después de la Revolución Francesa empezó a abrirse el mundo. Yo creo que estamos en este momento en el mundo los indignados diciendo: vamos a cambiar este sistema. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga. Doctor Sergio Fajardo, ¿cuál es como su diagnóstico del departamento en este momento? Nosotros enfrentamos 3 problemas con una condición necesaria para el desarrollo de nuestro departamento de Antioquia y en nuestra sociedad en general. El primer problema son las desigualdades sociales que tenemos en nuestro departamento. Desigualdades sociales en el término de las personas y de nuestras regiones. Todos los indicadores de desarrollo humano, todos los indicadores que se han construido muestran la desigualdad en Antioquia, que hace parte de la desigualdad en Colombia y es dramática. En segundo lugar, tenemos una violencia. Yo creo que sobran las palabras para explicar lo que ha significado la violencia para nosotros, qué ha significado el fenómeno del narcotráfico que explotó en nuestro país, con epicentro acá en Medellín, en Antioquia, para la destrucción de la vida, lo que ha sido el problema ancestral de guerrillas, hoy expresado en Bacrimo, otras formas de violencia, la inseguridad urbana. En tercer lugar, la cultura de la ilegalidad, el tramposo como punto de referencia
y una Antioquia que tiene que ser legal. Y una condición es el desarrollo ambiental para el desarrollo verdadero de Antioquia. Gracias. A propósito de desarrollo, doctor Fajardo, ¿qué, digamos, diagnóstico hace usted de ese desarrollo económico de Antioquia, otrora llamada grande? Pues el desarrollo de nuestro departamento en el contexto nacional tiene unas bondades, pero es una comparación que estamos haciendo dentro de uno de los países más desiguales del planeta, teniendo una de las regiones o la más desigual dentro de este país, que es Colombia. Entonces es un desarrollo, Antioquia ha tenido una capacidad instalada, ha tenido un desarrollo industrial que data más de 100 años, que ha sido pues una fortaleza de nuestro país asociado con ese liderazgo de nuestro departamento. Todos estos elementos se han venido deteriorando y esa transición de una sociedad industrial a una sociedad de la información y el conocimiento, con esa mezcla de violencia, ha ido generando una desigualdad muy protuberante dentro de nuestra Antioquia. Tenemos fortalezas, como digo, una región que es exportadora, que tiene todo el talento y toda la capacidad y toda la riqueza de la naturaleza para dar el salto que es el que nosotros vamos a construir para el departamento de Antioquia. Nosotros le proponemos un modelo de desarrollo que se llama Antioquia la más educada y sobre eso vamos a dar el salto fundamental que necesita nuestro departamento hoy. Gracias, doctor Fajardo. Doctor Carlos Mario Estrada Molina. El problema más agobiante que tenemos en Antioquia es la profunda inequidad. Más del 50% de los antioqueños viven en la pobreza y de ese 50%, más de 1 millón de antioqueños viven en la miseria. Significa que hay más de 1 millón de compatriotas que no tienen ni siquiera para comprarse una bolsa de leche diariamente. Ello, como a los dirigentes de este siglo XXI, a los dirigentes que vamos a gobernar Antioquia, nos tiene que llamar a una profunda reflexión. ¿Qué vamos a hacer para superar esa profunda inequidad? Otro problema grave del departamento de Antioquia y en particular de la ciudad de Medellín es la cultura de la ilegalidad. El narcotráfico nos ha hecho mucho daño, nos afectó sobremanera, somos una sociedad traquetizada, la forma en que nos divertimos, el modelo de belleza las paisas, lo que vemos en televisión es totalmente mafioso. Yo voy a volver a recuperar la escala de valores, voy a trabajar decididamente por volver a fortalecer la familia antioqueña. Doctor Estrada, el diagnóstico es claro, hay una profunda inequidad. ¿Cuáles son estrategias concretas para poder solucionar eso en el corto tiempo? Juan Guillermo, yo he venido estudiando lo que se ha hecho en otras regiones de Latinoamérica y lo digo con total convicción. El elemento de desarrollo social más poderoso, que genera más equidad, que genera más inclusión social, es la educación. Una educación con 3 características. Debe ser una educación pertinente, una educación de calidad y una educación de bajo costo. Yo he mirado la educación soportada en 4 pilares. ¿Qué le estamos enseñando a la comunidad antioqueña que le permita ser competitiva y exitosa en el mundo globalizado? ¿Quiénes están enseñando? Tenemos que dignificar la gestión de los profesores, tenemos que capacitar a nuestros profesores para que sepan llevar competencias y conocimientos a las más apartadas regiones de Antioquia. ¿Dónde estamos enseñando? Tenemos que dignificar los colegios antioqueños. Y otro tema también supremamente importante, ¿con qué estamos enseñando? Como gobernador voy a dotar a todos los colegios públicos antioqueños de los elementos tecnológicos, didácticos más avanzados del mundo. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Álvaro Vázquez, su tiempo. Buenas noches, un saludo muy especial a todos los televidentes, a los señores periodistas, a mis compañeros. Me siento muy complacido que finalmente estemos aquí por primera vez los 4 candidatos, permitiéndole a los antioqueños conocer, comparar y decidir. El diagnóstico mío sobre la situación de Antioquia es bien particular, y es que Antioquia tiene un modelo económico de desarrollo perverso, que se ha basado en importar la riqueza hacia Medellín, dejando en las regiones solamente la pobreza, y ese modelo se ve jalonado por un motor que son las empresas públicas de Medellín, que captan un recurso, el agua, que no está aquí en el Valle de Aburrá, está obviamente en las regiones, fundamentalmente en el norte, en el oriente, lo lleva a sus acueductos, lo lleva a sus 23 centrales hidroeléctricas, y aquí en este vecindario, en el edificio inteligente, lo convierte en facturas que generan grandes excedentes. El año pasado 1.7 billones que se invierten en Medellín, desarrollamos a Medellín y dejamos la pobreza por fuera, y luego importamos a los que viven las regiones por fuera que no tienen oportunidades. Doctor Álvaro, pero usted lo que está proponiendo entonces es que las utilidades de empresas públicas de Medellín no se inviertan en Medellín. ¿Eso no es el derecho de los propietarios de empresas públicas que finalmente son los ciudadanos de Medellín?
No, todavía no estoy proponiendo porque me pidieron un diagnóstico. Lo que yo le estoy diciendo es que hay una enorme iniquidad, porque si las nubes son de Antioquia, las montañas de Antioquia, los ríos de Antioquia, porque la utilidad que genera esa materia prima que es de Antioquia se queda solamente en un municipio que es el que finalmente se equivoca al importar la pobreza. Lo que debemos buscar en mecanismos de equilibrio. ¿Cómo vamos a decir que Empresas Públicas de Medellín se gana 1.7 billones de pesos el año pasado y solamente a los municipios que son los que generan esa materia prima le paga 40.000 millones? Un negocio de 870 millones de pesos que le paga 4 millones de pesos a los proveedores de la materia. Hay una gran inequidad. No existe un negocio comparable en el mundo y es lo que debemos cambiar. El esquema tiene que ser diferente. Que haya tantas y tantas regiones que llevan más de 70 años aportándole agua a las centrales hidroeléctricas y que más de la mitad de las veredas de esos municipios estén sin electrificar es una muestra clara del manejo centralista que hemos tenido en Medellín, más grande que el que Bogotá tiene con el resto de Colombia. Muchas gracias, doctor Álvaro, y a todos los candidatos por sus respuestas. Este ha sido el primer bloque de preguntas. Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero recordarles que nos puedes seguir en vivo y en directo esta transmisión a través de las páginas www.teleantioquia.com.co y a través de la página www.elcolombiano.com. También pueden hacer sus preguntas a través de Twitter y de Facebook en las direcciones que aparecen en pantalla. Hacemos una pausa y ya regresamos con ustedes. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Nuestro canal regional Teleantioquia, en una alianza con El Colombiano y con Caracol Radio, realizan estos foros con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Recuerden que también pueden seguir en vivo esta transmisión a través de la cadena básica de Caracol. Comenzamos entonces con las preguntas de los periodistas. El primer tema que se va a tratar es la educación y pregunta el periodista Juan Guillermo Montoya, director de Caracol Radio. Señores candidatos, hemos escuchado que todos quieren darle una gran importancia a la educación. En Antioquia hemos apuntado a indicadores cuantitativos y en el tema de cobertura se ha avanzado, mas no así en los indicadores cualitativos de calidad. ¿Cómo le damos mayor importancia a ellos y a través de qué estrategias? En el orden en el que llevamos, entonces responde el candidato Sergio Fajardo Valderrama. Se lo explico con Antioquia la más educada, Juan Guillermo. Región, fortalezas. Esas fortalezas, ¿cómo se convierten en actividad productiva? ¿Cuál es el proyecto de ciencia y tecnología para el desarrollo de Antioquia en el siglo XXI? A continuación, innovación y emprendimiento. ¿Cómo se convierte todo esto en la creación de empresas, en el fortalecimiento del campo con una perspectiva diferente? El Fondo de la Innovación y el Emprendimiento para todo nuestro departamento de Antioquia. Después, ¿cuál es la educación superior que necesitamos para desarrollar este proyecto de innovación y emprendimiento? El gran proyecto de regionalización del departamento de Antioquia, fondo de becas masivo para nuestro departamento. A renglón seguido nos preguntamos, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de cada colegio, colegio por colegio? Cada uno le vamos a subir su calidad, el proyecto de calidad. Después empatamos con la educación la educación inicial, el programa Buen Comienzo extendido para todo el departamento. Pegue todos esos elementos con el servicio social educativo, Jóvenes con Futuro, y ahí le da un modelo de desarrollo que le garantiza la calidad y la transformación. Doctor Sergio, ¿cómo romper ese cuello de botella que se presenta gravemente en Medellín, pero peor aún en las regiones de los estudiantes que terminan la educación básica, secundaria y no tienen cupos en la universidad? ¿Usted va a llevar la universidad a las regiones o ellos vendrán a Medellín? Nosotros vamos a fortalecer el programa de regionalización en el departamento de Antioquia. Universidad de Antioquia, el tecnológico Jaime Isaza Cadavid, el Tecnológico de Antioquia, el SENA, la Universidad Nacional acá. Invitamos a las instituciones del municipio de Medellín, a las entidades privadas y desarrollamos el proyecto de regionalización, región por región, de acuerdo a su capacidad productiva. Todo eso lo convertimos. Cada acción que tengamos tiene que ir de la mano de un proyecto de innovación y emprendimiento para que ese conocimiento se convierta en empleo y oportunidades para cada una de nuestras regiones. Lo complementamos con el programa masivo de becas para la educación superior.
Dentro del contexto que hemos desarrollado en la alianza que hemos propuesto con Aníbal Gaviria, vamos, con lo que hicimos con EPM en Medellín, va para todo el departamento de Antioquia. Ningún joven se va a quedar, hombre o mujer, teniendo capacidades, mirando hacia una esquina, mirando la puerta de la delincuencia, sin tener esa oportunidad. Vamos además con el proyecto de servicio social educativo y de esa manera transformaremos Antioquia. Gracias, doctor Fajardo. Doctor Carlos Mario Estrada, su respuesta. La base educativa antioqueña está muy débil. De 605.000 niños que hay en edades entre 0 y 5 años, solamente el 25% recibe educación preescolar. Ahí es donde tenemos que trabajar. Lo que no se haga con los niños de los 0 a los 5 años es muy difícil de recuperar posteriormente a través del programa Alegre Despertar que voy a liderar como gobernador de Antioquia, integrado, articulado con el programa de Buen Comienzo que lideró en el Senado de la República, en el Congreso de la República, el doctor Jaime Restrepo Cuartas. Vamos a llevar educación preescolar a todos los niños antioqueños. En educación básica, primaria y secundaria, vamos a seleccionar a los mejores 400 rectores de Antioquia, los vamos a capacitar en liderazgo, en manejo de temas ambientales, solución de conflictos, para que posteriormente regresen a sus regiones y compartan esos conocimientos, esas competencias con todos los profesores de esa subregión. Doctor Carlos Mario, ¿cómo trabajaría usted, digamos, con los centros de educación superior y los centros técnicos y tecnológicos para llevar este tipo de educación a las regiones? Voy a liderar la articulación de las 3 instituciones públicas que son del resorte del gobernador, el Politécnico, el Tecnológico y la Universidad de Antioquia, de tal forma que complementen la oferta, que no haya duplicidad en los programas y en las líneas de investigación. Eso va a permitir incrementar la cobertura. Adicionalmente, por ningún motivo voy a delegar mi asistencia al Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y desde allí voy a gestionar la contratación de más profesores de tiempo completo con doctorado y con maestría. Voy a utilizar la tecnología como un medio y a través de la educación virtual voy a llevar educación técnica, tecnológica y de educación superior a las más apartadas regiones de Antioquia, en las escuelas públicas antioqueñas que ya están conectadas al Internet, gracias a la gestión que realicé y a los convenios interadministrativos que ejecuté con el Departamento de Antioquia. A través de la Internet vamos a llevar educación pertinente, de calidad, de bajo costo a todos los jóvenes antioqueños. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Álvaro Vázquez Osorio. La gran estrategia de la administración de Luis Alfredo Ramos, sin duda, ha sido la de la educación. Antioquia apenas empieza a dar cuenta. Hoy Antioquia es el único departamento en Colombia con gratuidad total, desde el grado 0 preescolar hasta el grado 11 e incluso el ciclo complementario 12 y 13 de los normalistas es gratuito. Nadie de los 700.000 niños y muchachos que estudian en establecimientos públicos paga ni matrícula ni derechos complementarios. Y eso demandó la formación de más de 2.000 maestros, que también pagó el departamento de Antioquia. Y la primera ciudadela real de la Universidad de Antioquia, que construye por fuera del Valle de Aburrá, es por cuenta de esta administración. Y el Internet gratuito que menciona el doctor Carlos Mario fue pagado por el IDEA con los recursos de Hidroituango, que la inversión en bilingüismo igualmente no tiene antecedentes. Pero si ustedes miran los resultados en calidad, sorpréndanse de conocer que los resultados que Medellín ha obtenido son exactamente el mismo nivel que el departamento, con mucho menos titulares de prensa. Doctor Vázquez, en este tema habla usted de la gratuidad en la educación primaria y la educación secundaria. ¿Qué pasaría entonces con la educación superior? La revolución se ha venido dando también en esta administración. Cuando Luis Alfredo Ramos llega hace 3 años y 9 meses al gobierno departamental, 11 municipios de Antioquia tenían educación superior. Hoy 65 municipios tienen educación superior y en unos términos que cada vez buscan mejor calidad, obviamente mayor cobertura, mucha pertinencia, pero de manera fundamental permitir el acceso de acuerdo con las posibilidades de esos municipios. Yo me comprometo a trabajar en esa misma línea y tendríamos inclusive que llegar, de acuerdo con las posibilidades de cada región, a tener educación superior gratuita. Gracias, doctor Vázquez. Cerramos este ciclo con el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Yo creo que el primer aspecto que tenemos que hablar de la educación en el departamento es que la infraestructura por fuera del Valle de Aburrá está completamente destruida.
y eso es resorte del departamento. Hay que hacer un gran esfuerzo para resolver el problema de la vida a esos niños que están estudiando en las veredas y en los municipios. Eso es lo primero. O sea, si vamos a hablar de calidad, por lo menos resolvamos el problema de la infraestructura. Segundo es el problema de la calidad del magisterio. Yo creo que se ha perdido esa dignidad de lo que es un maestro. Y he dicho en otros debates que la Universidad de Antioquia es el punto más alto del mundo académico del departamento. Esa universidad la tenemos que poner al servicio de la educación primaria, de la educación secundaria, dotando a los maestros de nuevos elementos y ayudándoles a su formación, porque esa sería la única forma como pudiéramos distribuir el conocimiento de la Universidad de Antioquia, ese punto más alto. Señor Saldarriaga, pero digamos el papel de la Universidad de Antioquia se ampliaría mucho más que la sola capacitación de los profesores, digamos, llegaría propiamente a esas regiones donde, aunque está haciendo presencia, no está, digamos, acogiendo como a la gran mayoría de los estudiantes que terminan el ciclo básico. Yo estoy tratando de dar una respuesta muy concreta sobre el problema de la calidad de la educación desde primaria, desde antes de primaria hasta el doctorado, y por eso digo la Universidad de Antioquia está ahí. La Universidad de Antioquia además tiene que ser una universidad abierta, de gratuidad total. ¿Cómo logramos eso? Con el presupuesto del departamento jamás lo vamos a lograr, pero desde el liderazgo de un gobernador de Antioquia que ponga a su disposición también el mundo universitario, la fuerza política que puede tener la universidad, su rector, sus procesos académicos, sus estudiantes, poder llegar al gobierno nacional a hacer la exigencia de que nuestra región merece una universidad de altísimo nivel con gratuidad para los estudiantes. Muchas gracias, señores. Pasamos a una segunda pregunta por parte de los periodistas. El periodista Fernando Cifuentes hace su pregunta. A los candidatos ya les habíamos preguntado por el tema de salud, sin embargo, nos concentramos mucho en la infraestructura. ¿Cuáles van a ser los programas de prevención en salud que ustedes tienen contemplados dentro de sus programas de gobierno? Doctor Carlos Mario Estrada Molina, su turno. Pues lo primero que voy a hacer es desarrollar los planes departamentales de agua. Voy a delegar la capacidad de contratación en los alcaldes que se elijan el próximo 30 de octubre, de tal forma que ellos contraten las firmas que adelanten estos planes de saneamiento básico de los diferentes municipios antioqueños. Yo estableceré las veedurías y las firmas de interventoría, pero hay que adelantar los planes departamentales de agua. A través del deporte recreativo, a través del deporte formativo, voy a combatir el sedentarismo en los antioqueños. Deseo convertir los coliseos cubiertos, las diferentes placas polideportivas del departamento de Antioquia en sitios de inclusión social, que en horas de la tarde nuestros jóvenes, las personas de la tercera edad, las madres cabezas de familia, practiquen deporte recreativo, deporte formativo. Adicionalmente, a través de la educación, voy a combatir el tabaquismo y el alcoholismo. Deseo también volver a los promotores de salud para que ellos visiten las familias antioqueñas y establezcan los índices de morbilidad de esas familias y adicionalmente ayuden a incentivar prácticas de buena alimentación. Gracias, doctor Carlos Mario. ¿Y cómo lograr, doctor Carlos Mario, que pasemos de la simple campaña, del llamado, del afiche que ha sido tan tradicional, a que realmente haya una actitud y una cultura de prevención en la salud? A través de la educación, a través de la decisión política, a través de los canales de comunicación, a través de Teleantioquia. Necesitamos fomentar en los antioqueños prácticas que practiquen deporte, que tengan una sana alimentación, que no consuman alcohol, que no caigan en las garras del tabaquismo y en las garras de la drogadicción. Educación, ejemplo. Y vuelvo y repito, necesitamos llevar en horas de la tarde en todos los colegios, en todos los municipios antioqueños, a las comunidades, hacia las placas polideportivas, hacia los coliseos cubiertos, para que a través del deporte recreativo, a través del deporte formativo, logremos desarrollar valores en la juventud antioqueña, pero también en las comunidades para que practiquen deporte y acabemos de esa forma con el sedentarismo. Creo que eso es muy importante. El otro tema vital es llevar agua de calidad a todos los municipios antioqueños, y eso es una decisión política y la voy a hacer como gobernador de Antioquia. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Álvaro Vázquez Osorio, su tiempo.
Uno de los mayores compromisos que tendrá sin duda el próximo gobernador de Antioquia es cómo llevar agua potable al mayor número posible de antioqueños. Buena parte de las patologías que hoy padecen los antioqueños es la ausencia de ese líquido vital. En Antioquia hay 125 municipios y 27 no tienen agua potable en sus cascos urbanos. Hay 7 que son sanitariamente inviables. De esos 27, el 85% de las muestras de agua tienen heces fecales humanas o animales. Es decir, que ahí tenemos un gran problema. Entonces vamos a comprometernos a través del Plan Maestro de Aguas a llevarle a esos 27 municipios a sus cascos urbanos el agua potable, pero además un plan de 8.000 pequeñas plantas de potabilización de agua que sirvan o abastezcan entre 3 y 20 familias para que en las zonas rurales el millón o algo más de antioqueños que viven en el campo tenga la posibilidad de ese líquido vital, que es sin duda una actividad de prevención. Otro de los temas importantes de prevención en salud es el de la nutrición. Hay mucho en Antioquia, pues no se está muriendo tanto la gente de hambre, pero sigue habiendo problemas graves de nutrición. ¿Qué haría usted en ese aspecto, doctor Vázquez? Maná ha sido una revolución que en manos del doctor Luis Alfredo Ramos ha recibido ya inclusive premios de nivel internacional. El doctor Luis Alfredo llevó a que Maná dé el complemento alimentario a 348.500 niños y diariamente entregue 216.000 desayunos. Yo propongo 2 revoluciones en Maná. 1, llevarlo a los 700.000 muchachos y niños que están estudiando. Esa es la mayor inversión en salud que pudiéramos hacer. Cuesta 121.000 millones de pesos. Pero adicionalmente, como yo propongo crear 2 nuevas gerencias. Una, la gerencia para la población en situación de discapacidad. Y una segunda, que es la gerencia para el adulto mayor. Propongo que Maná tenga cobertura para el adulto mayor. No hay derecho a que tantas personas mayores, después de haber prestado tantos años de servicio a sus hijos, a sus familias, a los municipios y al departamento, terminen al cabo de los años pasando trabajos, incluso trabajos por hambre. Los antioqueños tenemos que ser solidarios y llegaremos al adulto mayor con Maná. Gracias, doctor Álvaro. Su turno, doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, sobre este tema de la salud. Este es el mundo al revés. Hoy el romanticismo, entonces lo están aplicando, son los que han fracasado durante tantísimos años en este problema. Y entonces a mí me tocó, en vez del aspecto del romanticismo, que debía ser el del revolucionario, el que quiere cambiar el mundo, aceptar la realidad que estamos viviendo. El problema de la realidad de la salud en el departamento y en la nación es la ley 100. Por ley 100 no hay prevención, porque la prevención y la salud pública ha sido abandonada porque a las EPS no les interesa hacer eso, porque para ellos es la enfermedad la que es el negocio. Pero esto es un diagnóstico realista. Todo lo otro que están diciendo es un puro diagnóstico romántico. Además no hay platas en el departamento. Y si vamos a hablar de agua potable, desde 1991, en las transferencias de la Nación estaba la plata para resolver el problema. O sea, estamos desde 1991, cuando se aprobó la Constitución, y hoy no hemos resuelto el problema del agua potable. Yo por ahora no volví a hablar de agua potable, porque creo que ese debate ya lo gané. Doctor Saldarriaga, ¿y puede un departamento salirse de todo ese esquema que viene del orden nacional en el tema de salud? Yo creo que con inteligencia sí, y ser osado para resolver problemas. Yo lo he propuesto en los otros debates. El gobernador de Antioquia puede ser un líder para crear y hacerle el desquite a la ley 100, creando una EPS departamental, en alianza con todos los municipios del departamento, utilizando la red pública del departamento, utilizando la red privada. Tenemos excelentes prestadores de servicios, pero cumplámosles a ellos. Hoy las EPS tienen quebrados a los municipios de la red pública. Eso es una vergüenza, y que desde el departamento no salte la voz del gobernador y le diga a las EPS, pero ¿cómo me tiene quebrado el hospital de Chigorodó? ¿Cuánto hace que no le pagan a los empleados de los hospitales de los municipios? O sea, el gobernador tiene que ser un líder para resolver el problema de la salud, y sí puede hacer prevención consiguiendo la plata que le iban a robar las intermediaciones financieras. Esa plata se puede aplicar para hacer la prevención. Gracias, doctor Rodrigo. Finalizamos este bloque de preguntas y respuestas con el doctor Sergio Fajardo Valderrama. Antioquia ha construido una buena parte de su riqueza y de su grandeza a partir del tema de la salud, en particular de la salud pública, y en la Universidad de Antioquia, la escuela asociada con el nombre del pionero de la salud pública en nuestro país, Héctor Abad Gómez.
Ese es el primer punto de nuestro programa. Y el primer punto tiene que ser el agua potable. Es un derecho humano mínimo que todas las personas en el departamento de Antioquia consumamos agua potable y que tengamos servicio de acueducto y alcantarillado. Ese es un primer programa absolutamente necesario. Dentro del contexto de la promoción y la prevención, nosotros tenemos varios programas. Uno, el tema de la violencia intrafamiliar. Ese es un programa que nosotros tenemos que poner como un reto para nuestro departamento de Antioquia. Dos, la prevención del embarazo adolescente. Es una catástrofe el embarazo de nuestras adolescentes. Y dentro del marco general, el programa que tengo yo, que voy a liderar personalmente, de cultura de prevención de la violencia. Ese es un programa de salud pública que nosotros tenemos que desarrollar y que va directamente con la vida y con nuestra transformación en el departamento de Antioquia. Doctor Fajardo, uno de los temas de prevención que no se hizo y que hubiera podido resolver un problema de seguridad es el del consumo de estupefacientes. Pasamos de ser productores a ser consumidores y por eso hoy el microtráfico es un gran negocio, porque somos consumidores lastimosamente. ¿Qué se va a hacer si usted llega a ser gobernador durante su gobierno en ese tema de prevención de la drogadicción? Gracias, Fernando. Toca un tema que tiene que ver con seguridad y el tema del narcotráfico. Y lo he dicho, primer tema de seguridad ciudadana en el departamento de Antioquia es la lucha contra el microtráfico de manera integral en el departamento de Antioquia. Tenemos que romper esa venta de drogas que se va asociando con bandas que se van formando en todos los lugares de nuestro departamento, de hecho en Colombia, pero en nuestro departamento, y tenemos que atacarlos directamente con la policía, con la inteligencia, para romper algo que ya sabemos que ocurre, cuando esas pequeñas bandas se van transformando en empresas criminales asociadas con el mundo del narcotráfico. Dentro de la salud, el tema de la lucha contra el microtráfico es absolutamente fundamental. A renglón seguido, nosotros tenemos la obligación en nuestro departamento de luchar contra los consumos, y eso es un proyecto de salud pública, de educación ciudadana, del autorrespeto, del autocuidado, de explicar lo que significa consumir y las consecuencias que tiene. Eso es un proyecto que yo lidero dentro de la lucha que tiene que ver con la prevención de la violencia. Gracias a los candidatos. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con otras preguntas y otros temas en la noche. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Este es el foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Les recuerdo que pueden seguir en vivo y en directo esta transmisión a través de www.teleantioquia.com.co, a través de www.elcolombiano.com y también a través de la cadena básica de Caracol Radio, que es 750 AM. Continuamos con una nueva pregunta de los periodistas, esta vez sobre el tema de vivienda, y pregunta el periodista Carlos Olimpo Restrepo del periódico El Colombiano. El déficit de vivienda y los problemas de viviendas de mala calidad son unos de las necesidades básicas de los ciudadanos de este departamento. ¿Con qué cifras se comprometerían y cómo lo harían para construir o mejorar las viviendas en Antioquia? Corresponde la respuesta al doctor Álvaro Vázquez Osorio. Ese es sin duda alguna uno de los ejes centrales de mi propuesta y que más antioqueños ha enamorado. Este gobierno ha desarrollado con gran esfuerzo 38.067 viviendas nuevas, pero queda todavía un déficit de 110.000 que en los próximos 4 años se incrementará a 150.000. Yo propongo la gran revolución de construir las 150.000 viviendas alrededor de la venta de la cartera de Viva, una cartera perfecta. Con todo respeto lo digo, pero no hay mejor pagador que un pobre. Un pobre deja de mercar o deja de pagar los servicios, pero paga su cuota con Viva. Vendemos titularizando esa cartera y obtenemos los recursos con los que compramos las casas de contado. Comprar de contado no necesitamos pedir cuota inicial, y yo propongo cuotas mensuales de 99.000 pesos para casas dignas que se conviertan en una revolución para 150.000 familias que no la tienen, pero por el otro lado es la respuesta al problema mayor que tiene Antioquia, que es la pobreza. Y si esa pobreza se combate con empleo, pues allí tendremos por lo menos 150.000 empleos nuevos que se convierten en el eje estructural de mi campaña.
Doctor Álvaro, ¿pasar de 38.000 a 150.000 viviendas le alcanza en un periodo de 4 años? Sí, sin duda, la infraestructura aquí lo tiene. Yo fui durante varios periodos presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y con muchas compañías nos hemos sentado a hablar y pudiéramos inclusive llegar a tener más viviendas de interés social, repito, ¿sí? El punto claro es en la dificultad financiera, que con el modelo que yo propongo se resuelve, pero casas dignas, casas que como no es digno dormir en el piso de una colchoneta, traen las camas, como no es digno guardar la ropa en una bolsa plástica negra de basura, trae los closets, como la salud empieza por la higiene, y la higiene en el baño, entonces el baño viene enchapado, como no es saludable cocinar con leña, trae el fogón de gas y por suelo en acero inoxidable, e incluso tiene la dignidad de proponer que como no resulta digno desayunar, almorzar y comer en una silla plástica en cualquier rincón, entonces trae un comedor de 4 puestos. El costo se están fabricando hoy se están generando cerca de 300 al mes, la propuesta es llevarlas al nivel de las 150.000 mensuales. Gracias, doctor Álvaro. Doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, su respuesta. Ay, ya sí me siento en campaña electoral, este final nos va a dar para hablar de todo, pues ya estamos ofreciendo el oro y el moro. 150.000 familias, pues los vamos a resolver, camas, ya no nos faltó ni el tendido, ¿cierto, Álvaro? No, eso no nos da por ningún lado. 450.000 millones de pesos, que es la inversión que puede hacer este pobre departamento, porque lo otro viene todo amarrado, no nos da para eso. Hombre, el problema de la vivienda es estructural y es el problema de la renta de la tierra. Este es un país perverso con el problema de la tierra. La especulación sobre la tierra impide desarrollar el problema de la vivienda popular, pero hay un mecanismo. Así como el Estado puede expropiar por vía administrativa un terreno para hacer una carretera, un terreno para hacer un parque bicentenario o cualquier cosa, también entonces un alcalde, un gobernador podría resolver ese problema para salirle a ese sistema y resolver ese problema. El grave problema es la especulación sobre la tierra. Doctor Saldarriaga, ¿y cómo romper ese esquema del asistencialismo? ¿Cómo lograr que las personas y la comunidad se vinculen al proyecto y no simplemente que se queden esperando que el Estado les regale una casa? Yo creo que aquí habría que tener mucha imaginación y pienso que pueblos que se han metido a resolver el problema de la revolución sobre la vivienda lo han logrado, es creyendo que la comunidad movilizada y pensando puede resolver el problema. Yo he dicho en mis reuniones en los municipios, ¿cuántos aires hay en este municipio? ¿Cuántos solares hay en este municipio? Usted podría aportar un solar, usted podría aportar un aire, usted podría aportar esto, usted podría aportar trabajo y desde la gobernación generar un movimiento en el pensamiento hacia la resolución del problema. No esperar que nos llegue y que sacar de la bolsa esa de la magia de los 150.000 a ver cómo vamos a resolver ese problema. No, es movilizar la sociedad. Es que yo no pienso la sociedad si no está el movimiento. Si el pensamiento no puede traducir eso en acción, pienso que la sociedad está muerta. Y si el gobernante es el que va a resolver el problema, la sociedad se murió. Gracias, doctor Rodrigo Saldarriaga. Su turno, doctor Sergio Fajardo. Lo primero que voy a hacer yo como gobernador es sentarme con el gobierno nacional a mirar ese proyecto que el gobierno nacional tiene de más de 1 millón de viviendas y de decir cómo vamos en Antioquia y de qué manera lo vamos a articular con cada uno de nuestros municipios de acuerdo a un diagnóstico claro que tenga en cuenta la especificidad de lo rural y de lo urbano. Y inmediatamente nos vamos a sentar a discutir dónde está la plata de la ola invernal. ¿Cuántas viviendas hay que construir, reconstruir en nuestro departamento asociada con esa ola invernal que no le hemos visto los recursos acá? Es una gestión política, pública que nosotros tenemos que hacer. Después, construimos para cada municipio el plan municipal integral, en el espíritu de lo que nosotros hicimos en los PUIs en la ciudad de Medellín, que tiene todas las componentes y ahí aparece, por supuesto, la componente de vivienda con los recursos que nosotros tenemos. Hay una institución en el departamento que viene desde Guillermo Gaviria Correa que se llama Viva, que la vamos a fortalecer, multiplicar, sin utilizarla jamás con sentido político para forzar a obtener beneficios electorales o beneficios de un alcalde para unas elecciones. Doctor Fajardo, y en esa propuesta enlazada entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y los municipios, ¿cómo trabajaría la comunidad? La comunidad tiene diferentes componentes. Voy a decir algo que no dije en la anterior y que lo voy empatando. Vamos a terminar toda la cantidad de programas que se han diseñado y que no se han terminado. Si usted recorre el departamento de Antioquia va a encontrar programas de vivienda que quedaron incompletos sin tener la infraestructura.
La comunidad puede participar de diferentes formas. Nosotros aportamos como gobierno departamental unos recursos, el gobierno nacional aporta unos recursos, los gobiernos municipales aportan unos recursos y cada familia tiene que aportar algo dentro de un esquema de ahorro programado que se puede convertir en trabajo para construir esas obras con los materiales que nosotros proporcionamos con Viva. Con un ejemplo que ha sido valioso y que yo creo que vale la pena y que vamos a profundizar en el departamento de Antioquia, que es el programa de aldeas de las empresas públicas de Medellín, que tiene la madera de nuestros bosques para construirlo. Entonces, programas de pacto de ciudadanía con la comunidad para la convivencia en esos nuevos espacios que construimos, trabajo y los recursos que ponen gobierno nacional, municipal y departamental. Gracias, doctor Sergio. Doctor Carlos Mario Estrada, su turno. El presidente Juan Manuel Santos ha manifestado que va a construir 1 millón de viviendas en los 4 años de su administración. Ya se firmó la nueva ley de vivienda que facilita la construcción de vivienda de interés social. Yo parto de una vivienda de 3 millones de pesos, de 30 millones de pesos, donde está incluido el urbanismo y el lote. El gobierno nacional colocaría 12 millones de pesos. El gobierno municipal colocaría el lote y el urbanismo, estaríamos hablando de unos 10 millones de pesos. Viva debería aportar unos 5 millones de pesos y la familia, a través de la mano de obra, aportaría una cifra de 3 millones de pesos. De esa forma podríamos completar los 30 millones de pesos. Mi compromiso es construir 40.000 viviendas nuevas en Antioquia. Obviamente nos tenemos que articular con el gobierno nacional. Mi compromiso es mejorar unas 40.000 viviendas que sean saludables, es decir, mejorar la cocina, los baños, el piso. En eso estamos trabajando, eso he venido conversando con algunos altos dignatarios del gobierno nacional. Doctor Estrada, pero el invierno nos ha demostrado que muchas viviendas en Antioquia están en zonas de alto riesgo, que no pueden permanecer allí. ¿Están dentro de esas cifras esas viviendas que habrá que llevar a otro lado o será un programa totalmente distinto? Juan Guillermo, dentro de mis prioridades está llegar primero a las familias que fueron afectadas, que sus casas fueron afectadas por la ola invernal. Posteriormente, las familias ubicadas en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, deseo liderar en el municipio de Bello un parque lineal ambiental en la Quebrada La García. No tiene razón de ser que cada que arrecia el invierno en ese importante municipio de la Burra Norte, las familias pierdan todos los enseres. Entonces deseo trabajar con esas familias que están siendo afectadas y están ubicadas en zonas de alto riesgo. Lo de la Gabriela, si hubiéramos tenido la prevención suficiente, no hubiera sucedido. Yo quiero atacar decididamente y mejorar y trasladar a las personas que viven en zonas de alto riesgo. Tercera prioridad, para los desplazados. Tenemos que trabajar decididamente para mejorar la vivienda, para facilitarle vivienda a los desplazados de nuestro departamento. Y en cuarto lugar, pues la población vulnerable, la debemos dotar de vivienda de interés social. Doctor Carlos Mario, se le ha terminado su tiempo. Terminamos este nuevo bloque de preguntas y respuestas y a continuación la periodista Claudia Arango tendrá las preguntas que está haciendo el público a través de las redes sociales de Twitter y de Facebook. Vamos a hacer una corta pausa y ya regresamos con ustedes. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Antes de continuar con las dos últimas preguntas, vamos a hacer una variación en la temática de este foro. La periodista Claudia Arango de Hora 13 Noticias ha estado recibiendo durante este tiempo las preguntas que está haciendo el público televidente a través de las redes sociales. Ella ha recogido 2 preguntas atendiendo como la mayoría de las inquietudes que tienen los televidentes. Claudia, ¿cuáles como las preguntas que más están haciendo hoy a esta hora? Muy buenas noches para todos. Ha sido muy buena la participación de los televidentes tanto en la cuenta de Twitter @teleantioquia como en www.facebook.com/teleantioquia. Invitamos a los candidatos a que en sus respectivas cuentas de Twitter respondan preguntas que a nivel personal les han hecho a cada uno de ustedes. Y en la construcción de una pregunta general para todos ustedes hemos escogido los temas más recurrentes. Y la primera pregunta es la siguiente:
¿Cuál es su posición frente a la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, teniendo en cuenta que quien sea elegido pues será hará parte, por ejemplo, del Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia y otras universidades más? Según el orden que llevamos, entonces el doctor Rodrigo Saldarriaga responde inicialmente. Ya lo expresé en varios debates, pero lo expresé en una forma práctica. Encabecé la manifestación de los estudiantes de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Nacional en estos días en Medellín. O sea, creo que esa Ley 30 tiene que ser derrotada por el movimiento estudiantil, que no deben ser solamente los estudiantes. Y yo hago un llamado allí a los padres de familia, a los familiares, a los amigos, porque universidad somos todos, educación pública somos todos. Salgamos adelante, manejemos nuestra situación, seamos capaces de expresar nuestra indignación por esa propuesta del gobierno nacional de convertir las universidades públicas en centros de empresa privada. Si no lo hacen con la Ley 30, lo van a hacer también con el TLC. Yo hago un llamado a toda la comunidad, a la educación pública, a la educación privada, al bachillerato, a los niños, a los artistas, a las sociedades en su conjunto, que se movilice para defender la universidad pública. Gracias, doctor Rodrigo, muchas gracias. Aquí no hay contrapregunta porque quien está preguntando es el público. Doctor Sergio Fajardo, su respuesta, su turno. Voy a dar de manera breve la respuesta que escribí en Twitter hace unos días. Esa ley debe ser archivada por el mismo gobierno nacional y debemos hacer un pacto nacional voy a utilizar el lenguaje que utiliza el gobierno nacional, para que la educación sea la locomotora que jalona el desarrollo de nuestro país. La educación no hace parte de ninguna de las locomotoras. Se dice que es transversal y no aparece. Vamos cerca de 1 año y medio de gobierno y la educación no ha tenido ninguna expresión. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Antioquia la más educada. Precisamente, ya lo he respondido en otras preguntas, mostrar cómo la educación se convierte en un modelo de desarrollo asociado con la ciencia, con la tecnología, con la innovación, con el emprendimiento y la cultura. Y sobre eso, en nuestras regiones, le proponemos a Antioquia un norte para construir una sociedad igualitaria, que derrote la violencia y que le apueste a la legalidad. Esa es nuestra apuesta, ese es el sentido para estar yo acá esta noche liderando esta transformación del departamento de Antioquia que vamos a hacer. Archive, Pacto Nacional y cambiamos la educación en Colombia. Gracias, doctor Sergio. Doctor Carlos Mario. Yo miro con beneplácito que el gobierno nacional haya retirado de la propuesta de ley el tema de las universidades de educación superior públicas con ánimo de lucro. Yo he estudiado lo que ha venido sucediendo en otros países latinoamericanos con esa propuesta y verdaderamente no he encontrado beneficios, no he encontrado que la educación superior se haya mejorado en esos países donde se ha aplicado esa normatividad. Sí considero que se debe realizar una reforma a la Ley de Educación Superior. La última ley, la Ley 30 de 1992, han pasado muchas cosas, el mundo ha cambiado, las investigaciones han cambiado, los elementos tecnológicos han cambiado. Entonces yo creo que sí debe haber una nueva reforma, no sé si esta es la más apropiada, pero considero que tiene aspectos destacables. 1, una mayor exigencia de la calidad educativa. 2, un mayor aporte estatal. Los incrementos de apoyo financiero a las universidades públicas crecían al IPC, en este proyecto de ley crecen a la IPC más 3 puntos. Gracias, doctor Carlos Mario. Doctor Álvaro Vázquez Osorio. Sin duda alguna, la principal crítica que se le ha planteado a la Ley 30 era la posibilidad de que se establecieran esas universidades con ánimo de lucro. Ya el gobierno la ha retirado. Pero todos coincidimos en que sin duda la educación es la principal herramienta para derrotar el enemigo fundamental, en este caso de Antioquia, que es la pobreza. Pero vemos que la educación no lo ha logrado. Y si no lo ha logrado, entonces tenemos que replantear ese funcionamiento de la herramienta. Y si la herramienta no está funcionando, por supuesto que tenemos que variarla. Entonces aprovechamos el trámite de esa ley, porque qué interés tenemos en conservar lo que hoy no nos está funcionando. Einstein lo decía, en la definición de locura. Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si llevamos décadas obteniendo los mismos resultados en la educación, vamos a esperar que cambien sin que se modifiquen los aspectos básicos de la educación. Tenemos que modificar la educación y replantearlos y adecuarlos a un mundo nuevo que estamos viviendo. Gracias, doctor Álvaro Vázquez. Este es el bloque de participación de las preguntas de parte del público televidente. De modo que Claudia tiene una nueva pregunta que le ha llamado la atención sobre lo que está preguntando los televidentes.
La segunda pregunta tiene que ver con el desarrollo de la región. ¿Qué debe hacer Antioquia como región para afrontar el TLC con Estados Unidos? Responde inicialmente el doctor Sergio Fajardo Valderrama. Yo creo que el TLC es un reto y una oportunidad para Antioquia. Colombia es la mejor esquina, la esquina privilegiada de Sudamérica. Dentro de Colombia, Antioquia es la esquina privilegiada de nuestro país. Y dentro de nuestro país, Urabá es dentro de nuestro departamento, Urabá es la esquina privilegiada. Nosotros tenemos que afrontar ese reto como una gran oportunidad para nuestro departamento. Varias componentes. Una, la infraestructura, autopistas de la montaña, proyecto fundamental de infraestructura para el desarrollo de nuestro departamento en esta mitad de ciclo, con el puerto de Urabá como un punto de conexión. Pero las vías tienen que ir de la mano del desarrollo integral de nuestro departamento. Vuelvo y digo la expresión que me encanta, Antioquia la más educada. El talento que nosotros tenemos, es Antioquia que fue líder industrial de nuestro país, pasa a ser la líder en el tema de la innovación y emprendimiento en nuestro país. Para eso está el Fondo de Inversión en Educación, en Innovación e Emprendimiento, con toda la apuesta que nosotros le estamos haciendo, que ya le hicimos en Medellín y ahora va para todo el departamento de Antioquia. Gracias, doctor Sergio. Doctor Carlos Mario Estrada. El Tratado de Libre Comercio que aprobó el Congreso de los Estados Unidos es una invitación a la clase empresarial antioqueña, al sector oficial, a la comunidad empresarial, a las familias, para que nos preparemos. Yo sí he establecido un símil, nos invitaron a la fiesta, pero tenemos el vestido apropiado. Ahí es donde creo que hay una agenda pendiente que tenemos que desarrollar en Antioquia, en el tema de la infraestructura vial. Yo veo con preocupación la implementación de ese Tratado de Libre Comercio con las carreteras, las arterias viales que cruzan por Antioquia, con las vías secundarias y terciarias, creo que no vamos a ser lo suficientemente competitivos. Entonces es una agenda pendiente que tenemos que desarrollar rápidamente. Tenemos que desarrollar los aeropuertos, el puerto de Urabá en el mar de Antioquia es necesario para que la base industrial antioqueña sea competitiva. Hoy en día es más costoso un flete Medellín-Cartagena que Cartagena-Tokio. Yo estoy completamente seguro que una vez iniciemos la construcción de autopistas de la montaña, va a haber capitales nacionales e internacionales interesados en la construcción del puerto de Urabá en el mar de Antioquia. Doctor Carlos Mario. Doctor Álvaro Vázquez. Hoy tenemos una realidad que tenemos que abordar. Tenemos un atraso enorme en nuestra infraestructura. No tener la autopista, por lo menos en la fase que es de Medellín, nos comunique con el Océano Atlántico, aquí en Turbo, es una gran deficiencia. Por el otro lado, no tener el puerto. Se han diseñado 38 puertos en Urabá y no se ha construido el primero. Ahora, afortunadamente, se ha creado la promotora con los protagonistas que garantizarán su éxito, que son las comercializadoras de banano, las cámaras de comercio y, por supuesto, el departamento. Pero por el otro lado, tenemos una gran fortaleza y es la capacidad empresarial nuestra. Miremos lo que pasó con Venezuela, un mercado tan importante para Antioquia. Todos temblamos cuando ese mercado se perdió y, sin embargo, rápidamente nuestros empresarios fueron capaces de sustituirlo. No me queda la menor duda de que los empresarios adecuarán sus procesos y sus capacidades para atender la posibilidad de esa ventaja comparativa que nos dará el ingreso al mercado americano sin aranceles. Gracias. Respuesta, doctor Rodrigo. Ya, yo creo que como políticos, que es lo que estamos aquí discutiendo, ¿sí?, podemos ser no muy inteligentes, pero no podemos ser inocentes. O sea, si no hemos leído el Tratado de Libre Comercio, no sabemos qué es un tratado internacional con los Estados Unidos, estamos hablando como que a Antioquia pues no le hubiera pasado nada. O sea, el tratado, yo llamo a los televidentes a que piensen sobre esto. El Tratado de Libre Comercio es la recolonización del mercado que Estados Unidos perdió de los 47 millones de habitantes en Colombia, incluyendo los 6 antioqueños, y viene por él. Esa es la situación real en la que nosotros estamos. Creo que esto es... El gobernador, que yo sería un gobernador desde la oposición, tendría que señalar eso todos los días, porque de inocencia creo que no vamos a vivir, y me parece que la respuesta de mis 3 contrincantes en esta noche me suena, es así, a bambuco, todo el tiempo como una cosita, como un canto de sirena muy bonito, pero no la realidad de la vida. Gracias, doctor Rodrigo, y a los candidatos, muchas gracias por las respuestas que han hecho de las preguntas que está haciendo el público a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos en este foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio.
Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Para que tu voto decida, el canal regional Teleantioquia ha hecho una alianza con el periódico El Colombiano, con la cadena radial Caracol, en este foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Continuamos con una nueva ronda de preguntas. El periodista Juan Guillermo Montoya, director de Caracol Radio, pregunta. Señores candidatos, el país está muy preocupado por los niveles de corrupción. Más allá de los mecanismos que existen para controlar el destino de los dineros públicos, ¿qué mecanismos se podrían implementar en el departamento para garantizar transparencia? Contesta Carlos Mario Estrada Molina. La mejor cultura o el mejor ejemplo de cultura de la legalidad lo debemos dar los dirigentes con el ejemplo. Yo hace 8 días presenté los certificados de la Contraloría, de la Procuraduría y de la Fiscalía, donde le demostré a los antioqueños que no tengo un solo proceso penal en la Fiscalía, ni he tenido ni tengo procesos penales. Durante 24 años de vida laboral, trabajando para los principales grupos económicos del país, para las multinacionales más representativas en materia de telecomunicaciones, laborando para Edatel, jamás he tenido la más mínima investigación. ¿Qué voy a hacer? Voy a traer a Transparencia Internacional para que me asesoren los diferentes procesos de contratación que vamos a adelantar en la gobernación de Antioquia que voy a liderar. Voy a invitar a las universidades públicas antioqueñas para que establezcan veedurías. Voy a registrar en la red todos los contratos que vamos a liderar desde la gobernación de Antioquia. Gracias, doctor Carlos Mario, uno de los grandes problemas del tema del control es que a veces los contralores, quienes están encargados de hacer esos controles, hacen parte de la misma coalición política de los gobernantes. ¿Cuál va a ser su papel en la elección, en caso de ser gobernador, del próximo contralor de Antioquia? Fernando, voy a dejar en total libertad a la Asamblea Departamental. Yo creo que esa dignidad, que eso hace parte del fuero de la Asamblea Departamental y nosotros los gobernantes tenemos que ser ajenos a esa decisión, que ellos con total independencia definan quién va a ser el contralor de Antioquia que va a vigilar la actuación de Carlos Mario Estrada como gobernador de Antioquia. Entonces yo en ese tema quiero ser muy claro, quiero decirle a los antioqueños que total libertad para la Asamblea Departamental para que ellos seleccionen un contralor idóneo que esté vigilando mi actuar. También debo contarles que voy a establecer un comité de ética conformado por la academia, los sectores gremiales, la sociedad civil en general, que me permitan adelantar un proceso de culturización del pueblo antioqueño. Tenemos que volver a recuperar la escala de valores que nos diferenciaba como sociedad, como pueblo antioqueño. Tenemos que acabar con la palabra vivo, que tanto daño nos ha hecho. Vivo es el ventajoso, el que saca ventaja en los negocios. Con eso no lo comparto y voy a atacar decididamente la corrupción. Doctor Carlos Mario, muchas gracias. Doctor Álvaro Vázquez Osorio. En este campo de la corrupción me propongo ampliar a nivel departamental lo que hicimos desde el IDEA. 2 elementos fundamentales fueron base del éxito en esa materia en el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Por un lado, las personas encargadas de blindar el proceso. A la Secretaría General llevé una persona de las mejores condiciones, la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, donde yo estudié, y además le pedí que ella misma en un concurso de meritocracia eligiera al director o directora jurídica y le solicité que blindara el proceso, preparó todos los manuales, se hicieron 68 audiencias de adjudicación durante los casi 3 años que allí estuve. Nunca asistí a ninguna audiencia de esas y miren que después de la persecución política que viví hace unos meses, nadie ha podido exhibir un solo contrato sobre el que tenga la menor queja. El segundo proceso es la publicidad, es la base de la transparencia. Si damos a conocimiento público a través de internet todos los procesos de compra y de contratación, desde los más mínimos detalles hasta el pago final, toda la comunidad se convierte en una veedora de la claridad de los procesos. Doctor Vázquez, ¿estaría usted dispuesto a mantener permanentemente abiertas sus finanzas para la fiscalización de los ciudadanos? Sí, y es que yo creo que eso es una obligación de todos. Todos tenemos la obligación de tener a disposición de las autoridades nuestras condiciones personales antes, durante y después de un proceso de gobierno.
Doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, su respuesta, su turno. A la corrupción, yo creo que tiene solo y únicamente dos formas de controlarla. La una es metiéndole ciudadanía al asunto. O sea, es que los veedores sean los ciudadanos, comités permanentes que estén mirando la obra que está afectando a la comunidad. Eso sería lo primero. Lo segundo, y a mí sí creo que lo voy a decir francamente, la Contraloría debe estar en la oposición. Eso que nos han negado a nosotros durante tantos años, ahora yo lo estoy ofreciendo. Es, en el caso del gobierno de Saldarriaga, la Contraloría sería de la oposición y le pediría a los altos tribunales desde ahora que se está escogiendo una terna que por lo menos no tengan compromisos con los partidos políticos, las personas que van a ser parte de esa terna, para que pueda ejercer realmente una Contraloría. Ese creo que serían los dos elementos que podrían resolver esa situación. Doctor Saldarriaga, es interesante, por supuesto, el planteamiento de la comunidad vigilante, pero operativamente ¿eso cómo se puede hacer real? Pues es que la comunidad tiene muchas formas de expresarse, o sea, tiene la academia, tiene las organizaciones sociales, tiene la empresa privada, tiene muchas formas de controlarse. O sea, vuelvo a lo mismo, si ponemos a pensar a la comunidad, si ponemos a una sociedad pensante a vivir su gobierno, que sean ellos finalmente los que estén gobernando y los que están ejecutando, creo que se puede. Pero aquí voy a hacer una salvedad frente a la corrupción. Lo más perverso e inmoral es el sistema que estamos viviendo del neoliberalismo. Pongamos la corrupción a un lado, listo, la resolvimos, pero todo lo que hay en la normatividad de la contratación, por ejemplo, de concesiones, es inmoral. Yo, desde el gobierno departamental, no haría una sola obra por concesión. Las concesiones son unas esponjas que se roban hasta el 30% de todos los recursos para hacer la pequeña obra o la gran obra en las ganancias de esas concesionarias. El gobierno departamental puede contratar directamente la obra y lo puede hacer perfectamente. Gracias, doctor Rodrigo. Doctor Sergio Fajardo, su turno. El primer punto de nuestro programa para el departamento de Antioquia se llama "En Antioquia no se pierde un peso", y la lucha contra la corrupción la estamos dando ahora, porque es que la corrupción no empieza cuando se llega al poder. De la manera como se llega al poder, así será la gestión pública. Quienes están comprando votos hoy, quienes compran líderes, quienes hacen pactos para después de partirse la riqueza de la sociedad, cuando llegan al poder llegan a robar, y esos son los corruptos que entran por ese camino. Un ejemplo claro, nítido, doloroso para nuestra capital de la República, pero instructivo para nuestro país, es lo que ha pasado en Bogotá. Allá el Contralor está en la cárcel, todo parecía legal, pero hay una corrupción cubierta por un manto de la legalidad. Son unos tramposos, cuadran las licitaciones, cuadran los computadores, se montan los carruseles y después se parte la riqueza y convierten a nuestro pueblo en un pueblo de rodillas con la mano extendida para que las migajas que va a entregar el doctor. Ese es el primer punto para la lucha contra la corrupción y así es como se gobierna, así lo hicimos, así sacamos las mejores notas y vamos otra vez a sacar a los corruptos donde estén. Doctor Fajardo, con el planteamiento que usted hace, entonces el problema es de legislación, porque usted dice, le hacen la trampa a la legislación, o es de voluntad, y entonces cómo confiar en esa voluntad que finalmente se ve torcida, por ejemplo, en lo que usted acaba de hablar de Bogotá. Hay una expresión que dice, dolorosamente, echa la ley, echa la trampa, y por eso he dicho, hay una corrupción que parece legal, con la suficiente oscuridad, con la habilidad jurídica se roban todo. Y eso está demostrado. Es el liderazgo, la forma como hacemos la campaña, la forma como nos relacionamos con la ciudad, la forma como nosotros presentamos a la ciudadanía, cómo educamos, cómo vamos mostrando cada peso en dónde está y de qué manera llega a cada uno de los lugares de nuestro departamento, cómo se escoge el contralor, de qué manera se hacen las ferias de la transparencia, que nosotros sacamos las mejores notas y honramos esta tierra en oposición al vivo y del bobo, al tramposo como referente de ideal ciudadano por la transparencia y la confianza. Así es como se hace. Cuando la cabeza llega a organizar el baile, se roban todo lo que quieran y tienen todo el talento para hacerlo. Pero ese talento nosotros lo ponemos en Antioquia la más educada y no para robarle a los humildes que son siempre los que pagan la cuenta de la corrupción y de la violencia. Gracias, doctor Sergio. Vamos a la quinta y última pregunta de los periodistas. El periodista Fernando Cifuentes la hace. El tema siguiente es el de la televisión pública. Se va a terminar, ya se termina mejor la Comisión Nacional de Televisión y va a haber un faltante en la televisión pública, especialmente en lo económico. ¿Cuál es el compromiso que ustedes tienen desde sus gobernaciones para suplir ese faltante de dinero que va a existir en la televisión pública? Doctor Álvaro Vázquez. Por fortuna, el canal regional Teleantioquia ha demostrado un enorme liderazgo
y ha sido capaz, como una isla en medio de la situación colombiana, de demostrar que es capaz de generar recursos entre 2 y 3 mil millones de pesos al año. Lo viví hasta el año pasado, que me desempeñé como miembro de la Junta Directiva, siendo la idea un importante accionista de este canal. Pero obviamente el canal cumple una misión muy importante. En Antioquia genera una identidad. Después de haber visitado en esta campaña 122 municipios y 37 corregimientos, puedo dar fe de lo importante que es para el departamento de Antioquia tener ese canal, ese vínculo de identidad de las comunidades, por encima de los canales privados. Teleantioquia lleva esa presencia del Estado en términos del departamento de Antioquia. Entonces, en la circunstancia de faltar recursos, no nos temblará la mano para complementarlas y garantizar que los 6.200.000 antioqueños sigan recibiendo esa señal que nos une. ¿Y qué papel jugaría el canal regional en el ejercicio de la gobernabilidad en Antioquia? Obviamente es fundamental. Yo no voy a dejar el canal como una rueda suelta. El gobernador Luis Alfredo Ramos, a pesar de que yo sé que algunos colegas tienen críticas frente a eso, lo ha utilizado para efectos de la rendición de cuentas. Algunos ofrecen ahora hacer rendición de cuentas semestrales o anuales. El doctor Luis Alfredo lo ha venido haciendo durante estos 3 años y 9 meses trimestralmente de cara a la comunidad. Ahí hay un papel fundamental para el canal. En el programa de todos los lunes a las 8:35 de Luz Verde ha sido la forma como la comunidad conoce de primera mano y de su primera autoridad qué es lo que está pasando en Antioquia, y en el acompañamiento que se ha hecho con los cabildos municipales, normalmente los viernes o los sábados en la mañana, donde las comunidades también se encuentran para hacer como un alto en el camino, ver cuáles son las potencialidades que tienen con el empuje que el propio departamento le puedan dar. Entonces, definitivamente, con todo respeto, con el equilibrio y sin abusos políticos, tener el canal como la forma de comunicación directa con la comunidad. Gracias, doctor Álvaro. Doctor Rodrigo Saldarriaga. Bueno, creo que un canal público al departamento le hace muchísima falta, debería que es un esfuerzo financiero para poderlo mantener, pero no con el carácter privado como está funcionando actualmente. O sea, el carácter público se lo da la utilización que se le dé a eso para la difusión de la cultura, para la difusión de la actividad del departamento. Pero hoy es vergonzoso que los canales, tanto el departamental como el municipal, son la exposición del gobernante para darse todo el bombo y el lujo y todo. O sea, un gobernante con canal privado, eso ni los aristócratas europeos. Eso me parece el colmo a mí. O sea, los gastos de la gobernación para sostener un canal, para hacer publicidad de su gobierno, me parece que es inmoral. Segundo, me parece que debe haber total libertad, por eso es público, debe haber total libertad para que los programadores puedan ejercer la libertad en cada uno de sus programas sin ningún límite y sin ninguna censura. Doctor Rodrigo, esa estructuración, o mejor, esa disminución que usted llama de lo privado en el canal público, ¿incluye, por ejemplo, limitar algún tipo de contenido publicitario y mejor reemplazar esos dineros con dineros de la gobernación? Sí, claro, con dineros de la gobernación, pero no la utilización. Me pareció doloroso la última parte de Álvaro sobre eso. No, es que el Estado no puede ni orientar, ni dirigir, ni manejar los elementos culturales de una nación, y en este caso de un departamento. Ahí entramos al principio de la dictadura, al principio de la tiranía. Entonces, por eso digo yo, el canal tiene que tener un concepto de libertad absoluta si queremos que sea un canal para la identidad regional, para el desarrollo cultural, para el mundo del departamento y no para el mundo del gobernante. Y el último aspecto, aprovechando los últimos segunditos, es por lo menos el gobierno departamental debería dar ejemplo de trabajo digno con estos trabajadores que están detrás de las cámaras. Hoy están tercerizados, hoy están con contratos a término fijo, hoy no tienen ninguna seguridad laboral. El gobierno debe dar ejemplo de dignidad en el trabajo. Gracias, doctor Rodrigo. Doctor Fajardo. Teleantioquia es una de las riquezas de nuestro departamento. Es una institución constituida que tiene una identidad que nos representa y la tenemos que cuidar en todos los sentidos posibles. Todo el recurso económico que se necesite para que Antioquia funcione en plenitud de sus capacidades, nosotros lo aportaremos como gobierno departamental. Voy a aprovechar para hacer una observación.
Rodrigo habló de las personas que están detrás de las cámaras. A todas esas personas que trabajan en Teleantioquia, en el gobierno departamental, que les están metiendo mentiras, asustándolas con la llegada de Sergio Fajardo a la gobernación, que no se preocupen, que la decencia, la dignidad, el respeto nunca pierden. Ya lo demostramos una vez y así va a ser. Vamos a dignificar a los servidores públicos. Yo voy a tener un espacio en Teleantioquia. El gobernador es el primer educador del departamento y como profesor voy a liderar los programas de cultura ciudadana donde nosotros vamos a hablar de la cultura, de la legalidad, la prevención de la violencia, con toda la libertad, pero yo voy a estar orientando con los alcaldes, rindiendo cuentas y mostrando cómo se utilizan los recursos públicos en cada uno de los espacios de nuestro departamento. Doctor Fajardo, ¿cómo hará para garantizar, entre comillas, la imparcialidad de un canal que debe tener esa posición y cómo darle también espacio ahí, cabida a la oposición política? Por la voluntad política, por la forma como gobernamos, por la forma como llegamos, por la forma como entendemos el desarrollo de esta sociedad. Por esa capacidad, por lo que hemos demostrado, siempre tendrá libertad para crear. Siempre tendrá la libertad con la responsabilidad por nuestro canal y por nuestra comunidad. Los periodistas, ese grupo de personas, serán escogidos de acuerdo a sus méritos y a su calidad y no por favores políticos para que estén pagando en función de quién es el gobernante. Yo vengo del mundo de la discusión, me atrae el mundo de la discusión, vengo del mundo de la academia donde los argumentos priman, donde la decencia es importante, donde la trampa no es el denominador común para obtener poder político, la transparencia, lo que nosotros hemos construido que se llama la confianza, que hemos honrado esta tierra sacando las mejores notas para representar a Medellín, Antioquia y a Colombia en todo el planeta, se implementa en Teleantioquia y es muy fácil cuando usted tiene la voluntad política y la convicción humana para hacer ese tipo de cosas. Gracias, doctor Sergio. Doctor Carlos Mario Estrada. La televisión tiene como objetivo formar, entretener, educar, informar, fortalecer la familia, fortalecer la identidad cultural. La televisión debe ser pluralista, debe ser veraz, debe permitir que diferentes opiniones se plasmen en la televisión. El canal Teleantioquia, después de los canales privados, es el tercer canal en sintonía del país. Las transferencias de la nación hacia el canal de lo que estamos hablando, de la pregunta que estamos hablando, ascienden aproximadamente a 4.200 millones de pesos. Yo que he sido miembro de la Junta Directiva de Teleantioquia, sé que ese impacto es fuerte en la estructura financiera de Teleantioquia. Como gobernador de Antioquia, voy a fortalecer la capacidad de mercadeo de Teleantioquia para que pueda obtener mayor pauta publicitaria. Voy a apoyar y voy a gestionar ante el gobierno nacional que en la nueva ley que se está estudiando se mantengan las transferencias hacia las televisiones regionales públicas. Doctor Estrada, y en esa amplia alternativa que tiene hoy un televidente de oferta televisiva, ¿cuál debe ser el énfasis del canal? Miren, Juan Guillermo, es una buena pregunta. La digitalización de la televisión que estamos viviendo en el país, no solamente en los canales privados, en la televisión abierta, sino que vamos a vivir en Teleantioquia, nos va a permitir que por el mismo ancho de banda, consumiendo el mismo espectro, podamos tener 4 canales. Yo he venido pensando, uno de esos canales va a estar dedicado exclusivamente al tema de la salud. A través de ese canal, a través de esa frecuencia, vamos a estar capacitando permanentemente los médicos antioqueños. Otro de esos canales va a estar destinado exclusivamente a la educación. Yo le he repetido, yo tengo una clara concepción política, pública y contemporánea de la importancia de las tecnologías, de la información y las comunicaciones y la Internet para llevar desarrollo a las más apartadas regiones de Antioquia. Pues voy a utilizar uno de esos canales para el tema de educación. Otro de esos canales lo voy a utilizar para el gobierno en línea, para acercar al contribuyente con el Estado antioqueño, una relación amigable, confiable y veraz. Gracias, doctor Carlos Mario, y a los candidatos. Este es el foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia, organizado por Teleantioquia, nuestro canal regional, en auspicio y en alianza con el periódico El Colombiano y con Caracol Radio. Enseguida, la última parte de este foro, donde los candidatos se preguntan entre ellos mismos. Ya regresamos. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio. Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Una alianza de Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio.
Vamos a la última parte de este foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia. En esta última parte los candidatos se van a preguntar entre ellos y será al azar el turno en el que le corresponde. Voy a ingresar entonces el nombre de los diferentes candidatos en esta urna. Carlos Mario Estrada Molina, el nombre del doctor Sergio Fajardo Valderrama, el nombre del doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín, el nombre del doctor Álvaro Vázquez Osorio. Por orden, entonces, teníamos que le pregunta el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. ¿A quién le va a preguntar el doctor Rodrigo? Vamos a ver. Bueno, él mismo, entonces, no se puede preguntar él mismo. Sí. El doctor Rodrigo le pregunta al doctor Sergio Fajardo Valderrama. Tiene un minuto para responder. ¿Quién puede, doctor Rodrigo? Sergio, durante tu gobierno movilizaste todo el aparato del Estado para hacer la decisión en empresas públicas de sacar telecomunicaciones. Es una forma de adelantar la privatización. Creo que esa es la escuela que tú perteneces. En el departamento todavía hay muchas cosas para privatizar desde esa escuela. ¿Cuáles privatizarías y cuáles no? Rodrigo, hombre, yo creo que estás muy equivocado en la escuela que yo pertenezco. Yo pertenezco a una escuela que entiende lo público como una riqueza y el papel que juega en el Estado para generar riqueza para todas las personas. Yo hice la decisión de UNE y UNE es una empresa pública y jamás ha sido pensada para que sea privada. Es un juicio tuyo pensar que ese es un paso para privatizarla, pero cada quien es dueño de sus opiniones y de sus juicios. Pero pasemos de escuela. Ninguna, ni la fábrica de licores, que es la primera que se discute, porque es una riqueza de nuestro departamento de Antioquia. Y en esa fábrica de licores de Antioquia, nosotros vamos a luchar contra dos fenómenos que la atacan. En primer lugar, el licor adulterado y en segundo lugar, el contrabando, que afectan directamente la rentabilidad de esa empresa de todos nosotros. Y añado uno nuevo, que es importante tener en cuenta: la fábrica de licores de Antioquia no será para la politiquería, para pagar favores políticos y para utilizarla para sacar beneficios para una persona. Doctor Rodrigo, ¿le quiere hacer una contrapregunta? No, le agradezco mucho que se comprometa con eso. Bueno, continuamos entonces. El doctor, la pregunta la va a hacer el doctor Sergio Fajardo. Sí. El doctor Sergio Fajardo le pregunta al doctor Carlos Mario Estrada Molina. Carlos Mario, tiene una experiencia en el mundo de lo que tiene que ver con las comunicaciones, una persona del siglo XXI. Entonces, yo te quiero dar esta oportunidad para que expliques el uso de esas tecnologías de la información para el desarrollo de Antioquia y en particular para el programa educativo, el cual tiene mucho interés. Sí, Sergio, yo he venido insistiendo que voy a aplicar la tecnología para mejorar la calidad de vida de todos los antioqueños. Voy a implementar, por ejemplo, la telemedicina. Yo voy a liderar la implementación de la telemedicina en los diferentes centros de salud de Antioquia, de tal forma que en todas las subregiones antioqueñas cuenten con especialistas de la salud localizados en Medellín, pero a través de la tecnología como un medio, a través de la internet, van a estar ayudando, monitoreando, asesorando al médico rural y al médico general que están atendiendo los diferentes hospitales. Voy a implementar la televigilancia. Voy a dotar de cámaras de vigilancia a todos los municipios antioqueños, a la entrada y salida del municipio, en el parque principal, de tal forma que podamos monitorear en tiempo real lo que sucede en el territorio antioqueño. Voy a adelantar la teleeducación y tengo un referente, el Tecnológico de Monterrey. Vamos a llevar educación de calidad, de bajo costo y pertinente a través de la tecnología a las más apartadas regiones de Antioquia, a las escuelas conectadas con Internet. ¿Cuál es su contrapregunta, doctor Sergio? Pues yo no tengo ninguna contrapregunta. Si Carlos Mario necesita más tiempo para seguir elaborando, pero me ha parecido que la respuesta está bastante bien. Son 3.200 escuelas las que logramos conectar en un convenio interadministrativo con el departamento de Antioquia. Yo deseo que en esas escuelas, en horas de la tarde, optimizando la infraestructura educativa que tenemos en el departamento de Antioquia, nuestros jóvenes se capaciten. Soy consciente que nuestros labriegos
nuestros campesinos no tienen recursos suficientes para pagar el desplazamiento de sus hijos a la capital, buscando opciones académicas. Por ello, voy a aplicar ese modelo del Tecnológico Monterrey, donde se crearon unos centros comunitarios de aprendizaje, donde más de 220.000 jóvenes mexicanos, a través de la educación virtual, están capacitándose y de esa forma están ascendiendo socialmente. Ya lo hizo el Brasil. En el Brasil más de 600.000 jóvenes del Brasil, a través de la educación virtual, obtuvieron títulos tecnológicos, técnicos, de educación superior. Suráfrica, más de 1 millón de jóvenes surafricanos, utilizando la tecnología como un medio, lograron mejorar su calidad de vida y sus conocimientos. Gracias, doctor Carlos Mario. Ahora usted es el preguntador y le va a preguntar a el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. Doctor Rodrigo, esta mañana, en el primer foro que tuvimos en la mañana, yo le planteé al doctor Sergio Fajardo que, si bien reconocía que había avances en la infraestructura educativa de Medellín, me preocupaba que entre los primeros 300 colegios evaluados por calidad educativa en Colombia no aparecía ni uno solo de Medellín, que en el tema de calidad educativa creo que hay una asignatura pendiente, no solamente en el municipio de Medellín, sino a nivel departamental. ¿Cuáles son las políticas que usted tiene para mejorar la calidad educativa en el departamento de Antioquia? Yo creo que yo hablaría, Carlos Mario, no solo de la calidad educativa, sino del mundo cultural del departamento de Antioquia, que está pasando por una situación lamentable, dolorosa, abandonada prácticamente desde el Estado y desde la sociedad misma. Yo creo que ahí tenemos un problema grande, y este sí es un problema social, o sea, que inclusive está por encima de la capacidad del gobernante. Si ese gobernante, porque no es con medidas administrativas como se puede resolver ese problema cultural, son con medidas ideológicas, no medidas ideológicas, con el tratamiento ideológico para elevar de ese grado de miseria en que el neoliberalismo ha hundido a los seres humanos durante todo este tiempo, elevarlos a la dignidad de seres pensantes, y pienso que eso le ayudaría mucho a la educación. O sea, el mundo de la cultura, de todos modos, es la base del ser humano donde puede apoyarse ese desarrollo de la educación. Hablé ahora de los otros términos donde la universidad es la vara alta, y de la universidad se podría irradiar ese mundo educativo. ¿Su contrapregunta, doctor Carlos Mario? No, si desea ampliar su concepto a otras creo que ese es el concepto. O sea, creo que habría que movilizar la sociedad alrededor de todo este mundo cultural para crear un nuevo pensamiento en la sociedad, porque estamos en el déficit del mundo cultural. Y mientras estemos allí, creo que es muy difícil elevar al joven educando a unos niveles superiores mientras no tenga un sustento cultural. Porque yo miro la educación sustentada en 4 pilares. 1, ¿qué enseñamos? ¿Qué contenido les estamos enseñando a nuestros jóvenes? 2, ¿quién enseña? ¿Hemos dignificado la gestión del profesor? 3, ¿dónde estamos enseñando? Y 4, ¿con qué herramientas estamos llevando la pedagogía a los jóvenes antioqueños? Sobre esos 4 pilares me gustaría que profundizara un poco, doctor Saldarriaga. Pero no, Carlos Mario, tenemos una visión completamente distinta. O sea, cuando yo hablo del mundo cultural, es el mundo que sustenta realmente la posibilidad de la educación. Yo soy profesor ¿sabe de qué soy yo profesor en la escuela? De lectura. Sí. Porque los muchachos terminan 6º de bachillerato, llegan a una escuela de actuación y no saben leer. No tienen la más remota idea. Ese es un problema cultural más que educativo. Gracias. Tiempo para los dos candidatos. El azar hizo que me quedara en la urna el doctor Álvaro Vázquez, y él es quien pregunta, de modo que saco el nombre del doctor Álvaro Vázquez y más bien voy a introducir los nombres de los otros 3 candidatos para ver a quién le va a preguntar el doctor Álvaro Vázquez Osorio. Le pregunto. No, el doctor Álvaro Vázquez le pregunta al doctor Carlos Mario Estrada Molina. Doctor Carlos Mario, todo el mundo reconoce que en Medellín y en general el departamento la herramienta de la valorización ha sido fundamental para la limitada infraestructura que tenemos, pero en las últimas décadas a los gobernantes les ha dado temor usar ese mecanismo que busca rescatar parte de lo que se invierte con dineros públicos y beneficia a los particulares por el castigo político que representa cobrar valorización. ¿Usted estaría dispuesto a recuperar la valorización y volverla a utilizar como un mecanismo para desatrozar la infraestructura de Antioquia?
En un acto de responsabilidad política, doctor Vázquez, mi respuesta es afirmativa y se lo voy a plantear. El túnel de Oriente. El túnel de Oriente es una obra de 800.000 millones de pesos, es una obra donde vamos a tener que derramar valorización en el oriente antioqueño. Yo he venido conversando con los alcaldes que se van a elegir el próximo 30 de octubre, si son conscientes de que aproximadamente 120.000 millones de pesos se van a tener que derramar por efectos de valorización. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es que esa valorización la paguen las clases menos favorecidas. Por eso, en cierta medida, me ha gustado que las personas de estrato 1, 2 y 3 del oriente antioqueño, las personas que tienen parcelas inferiores a 3 hectáreas estén exentas del pago de valorización. Pero, doctor Vázquez, yo sí considero que cuando el Estado hace un aporte y eso permite valorizar las tierras, los terrenos, las edificaciones, hombre, que las personas pudientes paguen valorización y aporten al desarrollo de esas obras. ¿Su contrapregunta, doctor Álvaro? Si pensáramos en casos mucho más domésticos, por ejemplo, la vía que comunica a Fredonia con Venecia, la que se conoce como el Hospital La Mina. Varios de los propietarios se han acercado, lo hicieron cuando yo era todavía funcionario del gobierno departamental, a solicitar, en el caso específico de Lidia, si pudiéramos ayudar a que ellos por valorización pudieran desarrollar una obra administrada por el gobierno departamental. ¿Usted aceptaría adelantar por valorización una obra de esas y hacerla subsidiada o no? Yo aceptaría y implementaría un estudio detenido sobre el impacto que la valorización puede propiciar en los propietarios de esos predios. No podría tener una respuesta, digamos, categórica, afirmativa en este momento, en especial con esa obra. Entraría a estudiarla, pero creo en la valorización. Miren, las grandes obras de desarrollo en Medellín se ejecutaron en el pasado gracias a ese sistema de valorización. Los antioqueños en eso hemos sido, digamos, generosos, hemos sido disciplinados. Cuando observamos que los gobernantes, que las obras se realicen, los antioqueños pues ayudamos, colaboramos y pagamos valorización. Muchas de las obras de Medellín se desarrollaron gracias al sistema de valorización que imperó durante muchos años en nuestra querida capital. En cuanto a esa obra en especial, doctor Vázquez, entraría a analizarle y a hacer los estudios pertinentes para tomar una decisión más acertada. Muchas gracias a los candidatos. Estamos en la parte final de este foro en la cual los candidatos se preguntan entre ellos mismos. Voy a volver a introducir los nombres para ver en qué orden se preguntan ellos entre sí. El doctor Carlos Mario Estrada Molina, el doctor Álvaro Vázquez Osorio, el doctor Sergio Fajardo Valderrama y el doctor Rodrigo Saldarriaga Sanín. En el orden de las preguntas, empieza preguntando el doctor Sergio Fajardo Valderrama. ¿A quién le pregunta? Pues el azar lo va a decir. Bueno, se salió el nombre de él, de modo que voy a sacar otro nombre. El doctor Sergio Fajardo le preguntará al doctor Álvaro Vázquez Osorio una pregunta y tiene derecho a hacerle una contrapregunta también sobre lo que responde el doctor Vázquez. Sí, una pregunta. Hace un rato escuché que usted proponía la creación de una gerencia para atender las personas en discapacidad. ¿Nos puede explicar cuál es su política para las personas con algún tipo de discapacidad en Antioquia? En Antioquia pueden existir hoy unas 570.000 personas que sufren algún tipo de discapacidad, física o mental, y desafortunadamente están por fuera del sistema educativo y con mayor razón del sistema productivo. Yo me he venido preocupando de ese tema en los últimos años, a pesar de no tener una limitación, ni siquiera por fortuna un ser querido afectado por alguna de esas discapacidades. Pero de Héctor Iván González, el líder de la discapacidad en el oriente antioqueño, he aprendido que cualquiera está a puertas de ser un discapacitado. Entonces me he acercado a muchas instituciones y pretendo que todas las instituciones educativas permitan el acceso al mayor número posible de personas en situación de discapacidad para llevarlas a la situación productiva. Se estima que por lo menos el 65% de ellos estarían en esa posibilidad. Tuve oportunidad de conocer una fábrica en Israel hace algún tiempo donde el 100% de más de 1.000 empleados son discapacitados, desde el gerente hasta la persona que atiende la operación más elemental. ¿Su contrapregunta, doctor Fajardo? Sí, dentro del mismo tema le quisiera pedir
que si nos puede ilustrar acerca de algo que es recurrente en nuestro departamento de Antioquia, y es cuando se acercan familiares y nos dicen: yo tengo un hijo con discapacidades y tiene dificultades para la adaptación escolar. No sé si usted nos quiere explicar cómo trataría ese tema. Sí, sin duda alguna esa es una de las dificultades que genera nuestro sistema tan genérico, que intenta resolver el problema con el mismo mecanismo, medir con la misma regla. Hay muchos muchachos que tienen obviamente unas capacidades diferentes que en la medida de esa diferencia deberían recibir también un tratamiento proporcional. Entonces yo creo que ha llegado el momento también, y no solamente para la ciudad de Medellín, donde se han venido dando enormes desarrollos en ese campo, sino sobre todo para los 115 municipios por fuera del Valle de Aburrá, la posibilidad de que esas circunstancias sean atendidas por especialistas. Tenemos ejemplos muy claros donde muchas veces lo que es tratado como una discapacidad corresponde a un niño que sale superdotado o con unas capacidades superiores, pero que sus manifestaciones a primera vista comunican algo diferente. Entonces creo que el departamento tiene una obligación de trabajar en ese campo y a través no de la gerencia de la discapacidad, sino de la Secretaría de Educación, debe atender ese tema. Muchas gracias a los dos candidatos. A continuación pregunta el candidato Carlos Mario Estrada Molina y le preguntará al doctor Sergio Fajardo Valderrama su pregunta y su contrapregunta. Sergio, yo creo en la denuncia y en la solidaridad ciudadana. Si en algún momento observas que una anciana está siendo atracada, ¿denunciarías esto ante las autoridades con total valor civil? Carlos Mario, sí. Estás tocando un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana en términos generales, y es algo que viene trastornando nuestras comunidades, que tiene que ver, este es un caso particular el que están mencionando, del atraco callejero. Y eso es un programa que nosotros tenemos que intervenir con la acción de la policía, una policía que es capaz de desvertebrar las organizaciones que se van dando criminales para ese tipo de atraco callejero, y con la intervención de algo que estoy seguro que compartimos, que son las oportunidades para una cantidad de personas que dolorosamente, por no tener una oportunidad para desarrollarse, acuden a ese tipo de acción. Pero nosotros tenemos que denunciar, tenemos que hacerlo de manera explícita y confiar en la justicia y hacer ese seguimiento. Su contrapregunta, doctor Carlos Mario. A mí me dejó inquieto, Sergio, esta mañana cuando estábamos en el foro, que planteaste que hay personas que andan con tulas llenas, comprando votos, comprando conciencias en los diferentes municipios antioqueños, y planteaste que casi todos los políticos eran corruptos. A mí esa frase me quedó sonando, me impactó sobremanera. ¿Serías capaz en un momento dado de denunciar esa compra de votos que seguramente vos, que sos un hombre serio, porque te creo un hombre serio y honesto, has observado, has visto en algún municipio antioqueño? Yo he hablado en los siguientes términos, Carlos Mario. Yo recuerdo creciendo con una frase horrible, que era: todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones, refiriéndose al mundo de la política. Para muchos, entrar a la política era un obstáculo. Esa frase no es cierta, pero es casi cierta. Y la historia de Colombia y lo que viene pasando nos ha mostrado el poder y las dimensiones de esa corrupción. Y yo digo, y repito acá, que si alguien compra un voto, que si alguien compra un líder, que si alguien hace ese pacto para después repartirse la riqueza, va después llegar a robar. No hay una sola persona que yo conozca en la cárcel en Colombia por comprar votos. No hay una sola persona en el mundo electoral que se haya pasado el régimen, el tope electoral para las campañas. Todo el mundo le dan las cuentas. No hay una sola persona que esté en la cárcel o que haya cometido una sanción por modificar unas encuestas o inventarse unas encuestas. Entonces hay una impunidad asociada con todo eso. Y yo le estoy diciendo a la gente: ojo, y cada quien mire cómo se hace la campaña y de qué manera se hace. Muchas gracias a los dos candidatos. Pregunta a continuación el doctor Álvaro Vázquez Osorio y le va a preguntar al doctor Carlos Mario Estrada Molina. Sin duda alguna, una de las grandes ventajas que Antioquia tiene
es disponer del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Sin el IDEA, muchos de los municipios de Antioquia no estarían subsistiendo y hubieran perdido su condición de municipio. Ahora el 31 de diciembre hay una enorme amenaza, porque si el instituto no recibe la calificación, la mejor calificación en los créditos de largo plazo, el decreto correspondiente va a obligar el desmonte de todas las operaciones activas, es decir, no podrá volver a captar y no podrá volver a prestar. ¿Qué estrategia se le ocurre, doctor Carlos Mario, que pudiéramos utilizar para salvar el banco que el departamento tiene para sus municipios? Pues es nefasto que llegue a suceder eso. Doctor Álvaro, yo lo que sí tengo muy claro es que voy a volver a focalizar la idea, es decir, que sirva para el desarrollo de los municipios, bien sea antioqueños o municipios de otras regiones del país, pero sí voy a tratar de que la idea no funcione como escopeta regadora, que esté financiando cuanto negocio aparezca, no, yo sí creo que ahí debemos hacer un análisis detenido, de tal forma que los recursos de la idea, ese banco de los antioqueños, ese capital de los antioqueños esté focalizado en resolver las necesidades más sentidas en materia de saneamiento básico, en materia de obras de infraestructura educativa, en materia de sistemas de riego, pero de los municipios, del sector oficial. A ello me voy a concentrar, ello lo vengo estudiando detenidamente de tal forma que volvamos a focalizar y a trazar un norte estratégico para ese querido idea que le ha servido de tanto al desarrollo de los municipios antioqueños. ¿Su contrapregunta, doctor Álvaro? Sí, hasta hace 3 o 4 años el IDEA se ganaba 5.000 millones de pesos anuales, y todo el mundo estaba feliz. Pasamos ya a que se ganara 200.000 millones de pesos, incluso este año se va a ganar 221.000 millones de pesos, cuando precisamente se retiró de la operación por fuera de otros departamentos. Este es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y no para el Instituto del Desarrollo del País. Se prestaron más de 200.000 millones de pesos y hay más de 100.000 millones de pesos perdidos en las colocaciones por fuera del departamento. ¿Usted estaría dispuesto a repetir esa historia? Con un buen criterio de análisis de riesgo, claro. De análisis crediticio, por supuesto. Lo que yo no estoy de acuerdo es en prestarle al sector privado, por ejemplo. En eso no estoy de acuerdo. Yo estudiaría con detenimiento, por ejemplo, la colocación de recursos por fuera de Antioquia, pero a entidades estatales, y que nos garanticen una fuente de repago, es decir, un buen análisis de crédito. Lo que sí no estoy de acuerdo es que con los recursos estatales del IDEA apalanquemos negocios del sector privado. Para eso está la banca comercial, que acudan a la banca comercial, pero bajo mi gobernación voy a focalizar los recursos del IDEA en los entes estatales. No habrá financiación para proyectos del sector privado. Vuelvo y repito, para eso está la banca comercial. Muchas gracias a los candidatos. El azar nos vuelve a jugar y al doctor Rodrigo Saldarriaga pues nadie le ha preguntado, de modo que sacaré el nombre del doctor Rodrigo Saldarriaga de la urna y voy a ingresar los nombres de los otros 3 candidatos, y uno de ellos 3 le va a hacer la pregunta al doctor Rodrigo. El doctor Álvaro Vázquez Osorio le puede preguntar al doctor Rodrigo. Doctor Rodrigo, usted ha venido insistiendo con una idea que me parece muy interesante, que es la de la creación de una EPS departamental. Pero resulta que en Antioquia hay más de 1 millón de antioqueños que están por fuera o del sistema contributivo o del sistema subsidiado, y eso le genera un enorme costo al departamento, porque vía tutelas le obligan al departamento, a la Secretaría Seccional de Salud, a que haga la cobertura sin que el correspondiente gasto tenga una compensación del gobierno nacional. ¿Usted qué haría para evitar ese desangre permanente y creciente que tiene Antioquia? Álvaro, yo creo que en la sola creación de la EPS nos estaríamos ahorrando por lo menos un 30% en la sola intermediación financiera. Con esa intermediación financiera podríamos cubrir gran parte de la dificultad que tendría esas personas que no están ni aportando ni en el régimen subsidiado. Yo creo que ese sería un gran beneficio para el departamento, no solo para dar una excelente cobertura, sino también desde el punto financiero del departamento con las dificultades que ha tenido. Y con las malas experiencias operativas que hemos tenido, cuando el sector público se pone a administrar, ¿usted estaría
dispuesto a que expertos en la materia fueran socios del Estado o lo haría 100% público? 100% público. Yo no sé por qué esa manía de que el Estado no puede administrar, pero cuando hablamos de empresas públicas, él dice, ay, no, las empresas públicas sí lo saben hacer. ¿Por qué no podemos seguir ese ejemplo? Yo creo que es que se metió en el cuento el problema del neoliberalismo y nos fue carcomiendo el pensamiento de que el Estado tiene que hacer redistribución de la riqueza a partir de las acciones también que pueda generar. Yo creo que desde lo público podemos ser excelentes administradores, no solo de salud, sino de obras públicas y de muchas más otras cosas. No lo dudo. Pienso que el problema de la corrupción tiene que tener un freno en la ciudadanía, como lo dije ahora, y también desde el punto de vista de la decisión del cambio de la vida política en nuestro país. La política no puede seguir siendo estas organizaciones que han organizado todo para asaltar el Estado, para beneficio personal. Deben ser unas organizaciones que piensen en lo público y entregar desde lo ético todo el trabajo para la sociedad. Bueno, a los candidatos, muchas gracias por este ejercicio de preguntarse entre sí. Parece que tenemos un poco más de tiempo y Claudia creo que tiene otra pregunta que podemos hacer de parte de los televidentes. Claro que sí, quisiera preguntarle a los candidatos si están de acuerdo en que hagamos otra pregunta de las que hemos recibido en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. Muy bien. La pregunta, muchas personas están preocupadas por el desarrollo de la región de Urabá, dado que se va a construir un posible puerto. ¿Cuál es su trabajo, su función, lo que hará cuando se llega a la gobernación, pues para mejorar la conexión hacia esta región tan importante? Continúa, entonces, el doctor Carlos Mario Estrada le corresponde en el turno responder. Yo he venido planteando que Autopistas de la Montaña es de vital importancia para el desarrollo de la competitividad, de la productividad de nuestro departamento. Fui la primera persona que protestó ante las desafortunadas declaraciones del doctor Luis Andrade como director del INCO, que calificó Autopistas de la Montaña de un chicharrón. Yo considero que los antioqueños debemos pensar en grande. A mí no me asusta la cifra de 15 billones de pesos. Ya hay, por cierre financiero, podríamos contar con unos 6 billones de pesos. Yo estimo que los antioqueños debemos arrancar esa obra y me voy a rodear de todas las fuerzas vivas de Antioquia, del sector gremial, de la académica, de los colectivos cívicos, para ejercer una mayor presión ante el gobierno nacional para que sea más generoso con esta obra. Ya los antioqueños colocamos 1 billón de pesos. Necesitamos desarrollar la doble calzada entre Medellín y el Darién, y yo estoy completamente seguro que eso va a propiciar el desarrollo del puerto de Urabá. Gracias, doctor Carlos Mario. La misma pregunta para usted, doctor Álvaro Vázquez. Hay 3 grandes proyectos que tendrán que impulsar obligatoriamente el desarrollo tan aplazado del Urabá. Uno, el de las autopistas de la montaña, que fue liderado por el IDEA hasta que empezó a trabajar de manera conjunta con fuerzas vivas locales y se decide luego entregarlo después de que fue la única entidad que aportó recursos a ISA. Segundo, el puerto, en el punto donde va ya con la promotora, 60% del departamento, 40% de las entidades privadas. Pero el tercero tiene que ver con las minas de carbón que conseguimos para Antioquia en el Urabá antioqueño. 93.000 hectáreas de carbón. Unos títulos ya en cabeza de la idea que, de acuerdo con lo que dijo hasta hace un mes ministro de Minas y Energía, cuando estuvieron suscribiendo la creación de una nueva sociedad en Seúl, la capital de Corea del Sur, que dijo textualmente: el carbón que los antioqueños tienen en el Urabá a través de los títulos del IDEA valen más que Pescadero y Tuango. Hay toda una revolución que transformará el Urabá. Gracias, doctor Álvaro. La misma pregunta para usted, doctor Rodrigo Saldarriaga. Yo creo que el problema de Urabá no es tanto la conectividad, es la pobreza de los habitantes de Urabá. Yo he dicho en todos estos debates, y lo vuelvo a decir, el gran megaproyecto de mi gobernación será la atención al sufrimiento de esos ciudadanos. Toda mi campaña la he hecho en carro y fui hasta Necoclí en estos días. Es un viaje de cerca de 11 horas. Eso es infame. Pero no estamos hablando para llevar mercancías, ni para traer, ni para ir a los puertos, ni nada, no, es para los ciudadanos que están sufriendo, que no pueden tener comunicación con la capital del departamento, que no pueden tener una conectividad entre ellos. Creo que esa sí sería una gran mega obra, poder resolver el problema de su comunicación. Después pensamos en lo otro. Y lo segundo, sí, ese carbón vale toda esa plata, pero ¿cuánto? ¿En cuánto se la van a entregar a Corea? Esa es la gran pregunta. Gracias, doctor Rodrigo. Y finalmente el doctor Sergio Fajardo. Sin duda que
Urabá, ya lo señalamos anteriormente, el proyecto de autopistas de la montaña, llegar a Urabá y el puerto de Urabá son fundamentales para Urabá, para Antioquia y para Colombia como proyecto de competitividad de nuestro país. En Urabá hay que luchar contra la corrupción con todo. En Urabá nadie tiene precio, por humilde que sean las personas, ni un pagarle a nadie y no acepten nada por un voto que les estén ofreciendo comprarles. Miren a esos líderes que un día están con uno y después están con otro para llevarlos como ganado a votar en las elecciones. Eso vale para Urabá y para toda Antioquia, pero Urabá tiene que romper con una estructura política corrupta que le ha robado la oportunidad a una cantidad de gente que se merece una vida digna y nosotros le vamos a liderar. 3. El mar. La Universidad de Antioquia tiene un proyecto de Ciencias del Mar, el programa de Ciencias del Mar en Urabá. Urabá es Antioquia y Antioquia es Caribe. Yo voy a liderar esa relación de Antioquia con la región Caribe. Y 4, la Universidad de Antioquia como proyecto de transformación. El mar, el deporte, la cultura, las becas de educación superior, el Fondo de Innovación en Emprendimiento y la dignidad de Urabá. Aquí lo tienen. Voy a liderarlo. Gracias a los candidatos. Vamos a terminar este gran foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia con una intervención que ellos van a hacer de 40 segundos sobre un tema libre, sobre lo que ellos quieran. Cada uno va a intervenir 40 segundos. Inicialmente el doctor Álvaro Vázquez Osorio tiene 40 segundos para que le hable a los televidentes y a los antioqueños. Sin duda el mayor problema de Antioquia es la pobreza y ya hemos demostrado la capacidad que tenemos para generar riqueza a través de los macroproyectos. Ahora la gran preocupación es cómo bajar esa pobreza al nivel de los antioqueños, que los antioqueños sientan en su vida propia que mejoran en su dignidad a través de una mejor vivienda o que adquieren un empleo que le da la oportunidad de empezar a mejorar su calidad de vida. Ese es el compromiso que yo asumo, dándole continuidad a ese exitoso gobierno de Luis Alfredo Ramos, llevar que las oportunidades lleguen al bolsillo de los antioqueños. Es un compromiso basado en lo que ya hemos hecho con éxito durante los 3 años en que acompañé al doctor Luis Alfredo y que me comprometo a continuar en los próximos 4 años. Gracias, doctor Álvaro. Doctor Rodrigo Saldarriaga, 40 segundos para que hable sobre el tema que usted quiera. Yo quiero en estos 40 segundos hacerle un homenaje a los pobres del mundo que están indignados y se están levantando. Y llamo al pueblo antioqueño a que observe y mire ese levantamiento y esa protesta generosa, profunda que los pueblos del mundo están haciendo. Hoy hubo un muerto en la plaza de Sintagma en Grecia. A él quiero rendirle el homenaje. Esos pueblos que merecen el respeto también deben ser imitados por nuestro pueblo. El neoliberalismo está tocando a su fin. Y yo llamo a que estemos atentos para eso y que este pueblo levante la cabeza y su dignidad para reclamar sus derechos. Gracias, doctor Rodrigo. Doctor Sergio, sus 40 segundos. Yo quiero empezar dándole las gracias a toda esa cantidad de personas en el departamento de Antioquia, verdes, rojos, azules, amarillos, de todos los colores que nos han acompañado en este recorrido maravilloso. A esas personas que ven y entienden que nosotros somos la esperanza de este departamento. Cuando le apostamos a la legalidad, cuando en Antioquia no se pierde un peso, con la riqueza que tenemos en nuestra naturaleza, con ese talento que no depende del color de la piel, no depende si somos hombres o mujeres, no depende de la riqueza de la familia, no depende del lugar donde se nace. Cuando nosotros le apostamos a eso, llegamos tan lejos como queramos. Ya lo hicimos y lo vamos a hacer en toda Antioquia. Muchas gracias por ese acompañamiento. El 30 de octubre, Antioquia la más educada. Gracias, doctor Fajardo. Y finalmente el doctor Carlos Mario Estrada, sus 40 segundos. Desde que inicié este proyecto político, la profunda reflexión que me he hecho es cómo hacemos para que Antioquia quede inmersa de forma competitiva y productiva en el mundo globalizado que estamos viviendo. ¿Cómo hacemos para que nuestras pequeñas y medianas empresas sobrevivan? ¿Cómo hacemos para que nuestros jóvenes tengan las destrezas, las competencias, los conocimientos que le permitan ser exitosos en el mundo profesional que van a afrontar? Me he venido preparando desde el punto de vista político, personal y profesional. Conozco Antioquia, conozco sus necesidades, pero también sus inmensas potencialidades. Estoy trabajando decididamente para llevar lo mejor al pueblo antioqueño. Deseo una Antioquia próspera, segura y con oportunidades para todos. Gracias. Pues a los 4 candidatos a la gobernación de Antioquia, y muchas gracias por acompañarnos. A los 4 periodistas también, muchas gracias. A los televidentes que han participado a través de las redes sociales, muchas gracias por su participación. Solo nos queda invitarlos para la semana entrante, que serán los últimos 2 foros. El miércoles 26 de octubre a las 9 de la noche nos encontraremos para el último foro con candidatos a la alcaldía de Medellín. Y de hoy en 8, jueves 27, será el último gran foro con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Esperamos que nos acompañen. Esta ha sido una transmisión de Teleantioquia, nuestro canal regional, con el periódico El Colombiano, con la cadena radial Caracol. A todos muchas gracias y una feliz noche.
Teleantioquia, El Colombiano y Caracol Radio presentaron En Directo, Foro General Elecciones 2011. Tu voto decide. Con los candidatos a la gobernación de Antioquia. Teleantioquia, pasión por lo nuestro.